Cale. Come cale, que es superalimento. Come cale, que come fibra, dicen. Come cale, vitaminate. ¿A qué sabe la cerva esta? Comelo vos si tanto gusta. Ahora tienes Goodies Cale. El Cale, con buen gusto. Le hemos añadido al Cale todo lo que te mola para que lo disfrutes mucho más. Pruébalos y gana un viaje a Perú o a Alemania. Entra en lavidaconbuengusto.com y participa. Goodies, de Alba. ¿Vos viste? Mi querida afición, muy buenas noches, en directo, 22 horas y 8 minutos, bienvenidos a Canal 7 Televalencia, en sintonía con Radio Sport y Radio 7. Saludando a la mesa, vamos a comenzar rápidamente. En la Valencia decir que no hay novedades, que salvo Coquelin, que está lesionado, el resto está en plena forma, otros están en la selección, y la selección, hablando de ese último partido preparatorio, está ganándole a Argentina por 2-0. Edu Tamari, buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas. Hablando del partido, sí. Muchas bajas en Argentina, sobre todo la de Leo Messi y Di María, Agüero, muchas bajas. Y Silva, que tiene que abandonar la concentración por motivos personales. Sí, efectivamente. Lo mejor. Empataron frente a Alemania, ahora están ganando 2-0 a Argentina y bueno, pues no está ni Rodrigo ni Dani Parejo, veremos si Dani Parejo puede debutar en la segunda parte. Ha marcado Diego Costa y también ha marcado Isco. Luego en la sub-21, asistencia de Carlos Soler, asistencia de Lato, que han sido titulares en ese partido frente a Estonia. Eso sí, la sub-19 de Ferran Torres ha caído eliminada. Muchas gracias, Edu Tamarit. Está en @Radio Sport número 4 hoy con el hashtag La Trama, porque vamos a ir contando para ya que quede todo totalmente claro, a pesar de que parece que haya cierta rebelión a bordo por parte de los interesados en que no se cuenten las cosas. Nosotros, como siempre independientes, lo vamos a hacer. Tenemos a una persona muy especial, un auténtico valencianista que luchó mucho también por conocer la verdad de la historia del Valencia. Nos conocimos pues por aquella época, sobre el año 2008, aproximadamente 2009, y a partir de ahí pues nos une una relación de amistad, y estoy orgulloso de decir que es mi amigo, una persona honesta, cabal, trabajadora y además, sobre todo, tremendamente valencianista. Es el que más sabe de todas estas cosas y yo pues hoy intento ser un buen alumno de su maestría. Estoy hablando de Lluís Campos. Hoy, por motivos de los cargos políticos, pues es el jefe del gabinete de la presidencia de las Corts Valencianes. Lluís, buenas noches. Bienvenido, un placer, estás aquí. Bueno, que dice la afición así, por comenzar así con una sonrisa, dice, ahora ya no vas a las tertulias de Julio Insa. No, perquè tinc molta feina. La veritat és que tot això dels càrrecs és una qüestió anecdòtica, que això passa. I jo crec que l'important són les persones o el temps, i tot això també. Però hi ha molta feina i una certa prudència. I com te trobes personalment després de totes les notícies que han eixit i tota la lluita que han portat? Home, a veure, al final la notícia última que tenim és el tema de la sanció o de la recuperació d'ajuda, que ara ho explicarem, no? De la Unió Europea, no? I que jo crec que per a la gent que estem així no és sorpresa que estiguin produint aquestes coses, perquè ho havien anticipat fa temps i a vegades te sap mal que van passant les coses i vas... A veure, van passant i a mi m'agradaria dir que no vas a pagar la multa o que tot s'arreglarà i tot, però és que les coses van passant com previsiblement tenen que passar. Bueno, tenim així 45 vídeos, gràcies a Dani Menino, tot l'equip de redacció, Maria Caballero, que ha fet possible totes les imatges. S'han recopilat des de pràcticament la història, des del 2009 fins al 2010. I són 9 anys d'història resumida, però que crec que és important. Anem pas per pas, comencem des del principi. Perfecte. Vale, pues anem ja des del principi, anem ahí. Bueno, pues en julio de 2009 se celebraba la Junta General de Accionistas del Valencia, donde Javier Gómez y Lluís Campos también nos irá comentando, analizando o añadiendo con su poderosa memoria todo lo que el aficionado quiere saber. También las preguntas con ese hashtag La Trama podéis dirigírselas y después se las formulamos a Lluís Campos. Se celebró la Junta General de Accionistas de Valencia, donde Javier Gómez, entonces el consejero delegado, explicaba que el club va a entrar en una ampliación de capital. Vamos con esos documentos. El Consejo de Administración considera necesario acudir a un aumento de su capital social como una de las medidas que permitirá obtener recursos financieros sin crear pasivo exigible adicional para la sociedad. El Consejo de Administración del Valencia Club de Fútbol, S.A.D.,
propone a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad la adopción de un acuerdo de aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias con arreglo a las siguientes características. Cuantía del aumento. La cuantía total del aumento de capital social que se propone a la Junta General de Accionistas asciende a un importe de 92.421.780 euros, mediante la emisión a la par de 1.922.250 nuevas acciones de 48,08 euros de valor nominal cada una de ellas. Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las actualmente en circulación, a partir de la fecha en que se declaren suscritas y desembolsadas. No se suscribiera la totalidad de las nuevas acciones, el Consejo de Administración quedará facultado para ofrecer la suscripción de las acciones sobrantes en una o más vueltas y o tramos a los accionistas o los abonados y a terceros en general en los plazos, procedimiento y condiciones específicas que el propio Consejo de Administración acuerde. En el caso de que el aumento de capital social no sea suscrito íntegramente, una vez agotadas las vías de suscripción y el acuerdo de aumento de capital social quedará sin efecto. Amigo Miguel Enrique, señor Pirotecni, pots començar la mascleta. Era el principio, digamos, del fin de la situació. Sí, això és l'ampliació de capital de l'any 2009, que el València està en una situació de patrimoni net negatiu, que vol dir això que si ven tots els actius que té, que si ven totes les propietats, tots els actius que té, i té que fer front als deutes, no tenia suficients diners, no? Tenia un deute de 550 milions d'euros, parle de memòria, i per tant tenia un desequilibri que això, tot això en la llei de societats implica que on hi ha una ampliació de capital i se reparteix entre els accionistes les pèrdues o se entra en la fase de dissolució de la societat, de liquidació. Per tant, se fa un concurs d'acreedors i en certa manera s'intenta fer. I optarem per fer una ampliació de capital de 92 milions d'euros, que en principi no feia falta tota. Clar, la previsió que ve a donar així és una ampliació que va a 10 per 1, que la gent se'n recordarà, que era que per cada acció que tenies en podies comprar 10. De manera que el senyor Soler, que tenia moltíssimes accions, tenia que comprar sobre 39 milions d'euros, el senyor Soriano tenia que comprar 9 milions d'euros i els accionistes normals tenien una part de seguir. Jo crec que quan se cobreix, l'ampliació té una duració d'un any per a tancar-la i si no se cobreix completament s'han de retornar els diners a la gent que ha depositat per a comprar les accions. És un tema també molt important perquè les ampliacions de capital s'han de cobrir totalment i per tant aquesta s'havia de cobrir totalment. Se dona un plaç d'un any i obrin un plaç en juny després d'aprovar la Junta i la gent comença a comprar accions i compren, i si vols avancem, no sé si hi ha algun vídeo, però bueno, jo crec que anem ja... Sí, veiem la presentació de l'ampliació de capital, també en imatges que tenim ahí, pas a pas, comencem en el 2009 y acabaremos en el 2018. Damos paso ahí a la presentación. Bueno, ahí está Vicente Muñoz, presidente de la territorial, ahí vemos miembros de lo que sería después la fundación del Valencia, y ahí observamos pues la llegada de los patronos entonces de lo que era la fundación, ¿no? El alcalde Massama Grey, ahí Cristóbal Grau, representando al Ayuntamiento de Valencia, Consuelo Císcar, que representaba creo que el IBAM, y todos los patronos que se daban cita en esa fundación del Valencia, digamos, ahí tenemos a Vicente Andreu, a Manolo Llorente, al señor de Miguel, y en resumen, pues aquellos personajes personas, ¿verdad?, que ocupaban la fundación recién dimitida ya o cesada Mariola Hoyos, por el propio Llorente, por el propio Tarsilo Piles, y lo vemos que presidía esa fundación. No sé cómo titular estas imágenes, sino camino al lío, Iban caminando despacio en todo el lío y ahí la trama del golpe de Estado se había prácticamente consumado. Y bueno, vamos a ir con velocidad porque hablan de una ampliación histórica, y tanto que fue histórica, ya que 9 años después, esta ampliación de los 92 millones, salvo los que puso la afición, quedaron 75, tú corregidme si me equivoque. La afición puso 18.700.000 y quedaban por cubrir 73.200.000 o 300.000, ¿no? Y lo que hacen es hacer una operación de crédito de 75 millones, que 73 milions són la part de comprar accions, que era el 70% de les accions del València,
que per tant donaven el poder, el control absolut sobre el València, i el que falta, que són 73, 75 són la comissió bancària i una comissió que pagaren a l'Institut Valencià de Finances, ¿vale? Que són sobre 1,5 milions d'euros. ¿Vale? I el que fan automàticament és que quan l'afició del València, la gent normal, el del passe, la compra per a tindre, tenies que tindre 11 accions per a tindre el descompte del passe, el que tenia una acció o 3 compra fins a 11 i les que queden se les queda totes la fundació del València. I la fundació, per a pagar aquestes accions, necessita fer un crèdit, el formalitza amb Bancaixa, però la fundació no té avals i la inversió que fa no és comprar una propietat o un edifici o comprar un baix o el que sigui, no? És comprar accions, que a més són accions que són d'una societat que està molt malament econòmicament i que, per tant, no va donar tampoc mai dividendos ni són accions que cotitzen en bolsa. És una qüestió simbòlica, com ha sigut sempre les accions. I Bancaixa el que fa és demanar que algú avale l'operació. I la solució que es busca és que qui avala l'operació és l'Institut Valencià de Finances, que és un organisme que depèn de la Generalitat, i, per tant, l'Institut Valencià de Finances avala el crèdit. En la qual cosa Bankia té una garantia plena de que cobrarà el crèdit. Correcte, és a dir, el crèdit avalat també per la Generalitat, ¿no? En este cas, I l'Institut Valencià de Finances actua en nom de la perteneix. Generalitat Valenciana, és un aval públic. Entonces, Javier Gómez parla d'una ampliació històrica i tant que va ser històrica, no? 9 anys després encara estem en els juzgats. La capital es histórica en el Valencia Club de Fútbol y en el mundo del fútbol, que además garantiza la supervivencia de nuestra entidad, que cada acción es importante, que la fuerza de este club, de esta entidad, radica en su afición. Por tanto, insisto, a los pequeños accionistas los necesitamos, es los que nos van a servir de imán para atraer otros posibles inversores, y que transmitir también un mensaje de que los administradores actuales sabemos cuál es nuestro objetivo y cómo tenemos que llegar a él. Eso decía Javier Gómez. Lo cierto es que se engañó a todo el mundo, a todos los accionistas del Valencia. No quedó ni uno por engañar, salvo los que estaban en el complot, ya que en la presentación de la ampliación se dijo que habría una segunda y tercera ronda, es decir, como a todas las ampliaciones de capital de las sociedades anónimas, primero es derecho de suscripción preferente, es decir, el que tiene puede optar a tener las mismas, doblarlas, y después segunda ronda para los que quieran comprar y tercera ronda definitiva, a ver qué grupos o qué accionistas se presentan para todo ello. Pues bueno, el miedo fue perder el control del club, les llevó a que la fundación se quedara con todo el paquete accionarial. No hubo ni segunda ni tercera ronda, que yo sepa. Esto está en estudio todavía, pero sí que os puedo anticipar por dónde al final van a ir los tiros. Queremos hacer una segunda ronda donde tengan la posibilidad de adquirir acciones los abonados que no son accionistas, es decir, aquellas personas que tienen pase pero que no tienen acciones. Y después, otra ronda donde se les dé la posibilidad, donde puedan entrar inversores que no sean accionistas y que inviertan más de 50.000 euros. Pero esto está en fase de estudio. Yo calculo que en 3-4 semanas se podrá determinar con mayor exactitud. Se acabó en 3 o 4 semanas, en agosto os lo quedasteis todo, Javier. Se anima a los aficionados a que acudan a la ampliación diciéndoles que sus acciones valdrán más, acciones que con el tiempo su valor fue cero. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Escuchemos. Es que hay dos tipos de posibles adquirentes. El adquirente, el suscriptor, el accionista, que su único motivo, su única motivación es el sentimiento, que va a comprar porque siente al Valencia, porque busca el dividendo en forma de éxitos deportivos, busca el dividendo en forma de ilusión, y ese es el minoritario. Entonces, el minoritario, si hacemos las cuentas, pues en el mejor de los casos, pues podríamos llegar, si hiciéramos matemáticas, a un máximo de 40-45 millones de euros. Y luego está el posible accionista, el otro accionista que busca el dividendo en forma de valor. Y para eso estamos los gestores, los administradores actuales, para convencerles de que este proyecto tiene viabilidad y de que este proyecto cada vez su acción va a valer más.
Ara diria ma abuela, Lluïsmi, què t'ha paregut, morrut? Bueno, realment és la situació que n'hi havia, no? No aporta tampoc res que no... Era un moment que tenien que fer la publicitat que fora per explicar, perquè jo crec que ells tenien la garantia que sabien com van a cobrir l'ampliació. Preguntava, Edu, que per què la Generalitat se posa en este problema a través de l'Institut Valencià de Finances, no? Perquè entra a avalar a València. Jo crec que n'hi ha una part de bona voluntat, una primera part, perquè veuen que el València està molt malament econòmicament, però n'hi ha una altra qüestió de fons que encara l'estem patint, que és que en l'any 2006, que de conseller delegat del València, jo crec que estava allà Manolo Llorente, o va estar aquest temps, n'hi ha una ordre del camp de Mestalla, que encara està vigent, una sentència del Tribunal Suprem que ordena tirar la tribuna de l'Avinguda d'Aragó, una ampliación se declara ilegales las obras. Y es cuando anuncian que no procederán al derribo del campo porque se marcharán a un estadio nuevo que se inaugurará en la temporada 2009-2010 y que será en la Avenida de las Cortes Valencianas, que es el campo que está a medio acabar aquí. Entonces, todo el tema del campo viene por un problema que tiene el ayuntamiento, que ha dado una licencia que lo han declarado ilegal. Entonces hay una situación ahí que hay que derribar el campo, hay que buscar una solución, y el propio ayuntamiento comunica al Tribunal Supremo que no va a derribar el campo porque como se va a hacer uno nuevo, se ejecutará la orden de derribo cuando se construya el nuevo, ¿no? Y de hecho hay una sentencia del Tribunal Supremo ordenando el derribo de Mestalla, de la parte de la ampliación de la Avenida Aragón, ¿vale? Y eso que se le comunica al Supremo, entonces la ciudad está en el tema, y en el 2005 ya se anuncia que en Valencia se celebrarán los famosos, lo digo, es una cuestión de anecdótica, los famosos Juegos Europeos del problema de... No, los Juegos Europeos del problema de Urdangarín y del caso Nos. Sí. Y donde se iban a celebrar los Juegos Europeos era en el nuevo estadio que tenía una pista olímpica. Y de ahí la famosa pista olímpica de atletismo que tiene el campo. Iban a construir en el campo. Amigo. Por eso había interés por parte del gobierno en de facilitar la construcción del estadio y de hacer un estadio nuevo en la ciudad y de hacerlo allí. De hecho, el campo se para en el 2009, si no recuerdo mal, no sé ahora, no recuerdo si era el 2009 o 2010, pero el campo se empieza a construir en esa época. Correcto. O sea, ya queda claro. Para luego otro fin maléfico, entre comillas, exacto, ¿no? Es un poco complicado, pero sí. La implicación del por qué facilitar que el Valencia tenga financiación y que tenga la ampliación y el 2009 el problema que hay es que la empresa de Juan Soler, que es el presidente del Valencia, con anterioridad entra en concurso de acreedores por la crisis económica y tiene un paquete de acciones grandísimo que hay que comprárselo. O sea, todo va unido y por eso se hace la operación esta. Y total, que en el 2009, con Manuel Llorente como presidente del Valencia ya, nombrado por la Generalitat y evidentemente por no l'IBF, la Generalitat, sí. Olivas y compañía, ¿no? Y los patronos sí. De la fundación, ante la Junta General, que él no estaba, lo recuerdo perfectamente, se nombra presidente a Manuel Llorente sin estar presente. Pues bueno, la fundación compra las acciones de la ampliación de capital gracias a un préstamo concedido por Bancaja y avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas, que entonces creo que presidía Enrique Pérez Boada, si la memoria no me falla. Y ahí vemos a Gerardo Camps, vicepresidente del gobierno, señor creo que es de Miguel, a José Luis Olivas y a Manolo Llorente, precisamente en el santuario en Mestalla, ¿no? Felices y contentos, después de que lo habían controlado prácticamente todo, ahí no quedaba... Esa foto es muy importante sí. Desde el punto de vista del testimoni, no? Perquè, en certa manera, quan estem parlant així del tema del fons de l'ajuda estatal o de l'ajuda pública, efectivament, així el problema és que està el senyor Llorente, que és el president del València, que és, d'alguna manera, el que ha posat les accions a la venda. Està el senyor de Miguel, que és el vicepresident de la Fundació, que és qui ha comprat les accions. I està un representant del govern, que és Gerardo Camps, que era vicepresident de la Generalitat, i José Luis Olivas, que era el president, crec, de Bancaixa, no? Crec que el nom és president de Bancaixa. Sí, president del Banc de València. I del Banc de València també. I entonces, d'alguna manera, és el banc que fa de prestatari, que està bé, no? La fundació, que és la que té el préstec, el govern que avala i el València, que és el que se va beneficiar. Clar, la Unió Europea, al final, sense interpretar aquesta fotografia, ve a dir que diu, hubo ayuda pública porque estaban todos coordinados, efectivamente. Claro. O sea, esa foto es muy ilustrativa. Claro, es muy ilustrativa. Més valia no fer la foto, no? No, se la van fer en bona voluntat, segurament, però la foto delata moltíssim, no? Perquè al final ve a dir que
que d'alguna manera hi ha un organisme públic que està donant una ajuda i s'està apuntant allí el tanto, d'alguna manera, d'avalar. Sí. Està el banc, que bueno, està certificant aquesta situació de que bien, no? Perquè aquí està tot això, la fundació que ha comprat sense tindre garantías y el Valencia, que es el beneficiario porque ha podido cubrir la ampliación de capital, ¿no? Bueno, entonces comenzaba el show, porque Manolo Llorente llegó a decir que él no sabía nada de la ampliación, ya que él no era presidente aún del Valencia Club de Fútbol. Hay que recordar que la ampliación se aprobó una mañana en junio del 2009 y por la tarde él ya era nombrado presidente del Valencia en la Junta General, donde estaba ausente. Se propuso su nombramiento porque estaba ya prácticamente pactado con la salida de los grandes accionistas. Sin embargo, Llorente comenzaba su retaila de estar tremendamente confuso. Dijo que él no sabía nada de la ampliación de capital, de para morirse. No me arrepiento de nada, no me arrepiento, es que en el 2009, perdón, yo no estaba en la ampliación, cuando se aprobó la ampliación de capital yo no estaba puesto en el Consejo, no me arrepiento de nada y lo volvería a hacer 10 millones de veces todo. 10 millones de veces lo volvería a hacer Manolo Llorente. Él no estaba, pero por si alguno cree aún en las palabras de Llorente, vamos a recordar estas declaraciones cuando, siendo presidente del Valencia, instaba a toda la afición a acudir a la ampliación de capital, que después dijo que él no estaba y que la desconocía. El Consejo de Administración actual tiene el respaldo y estamos pidiendo a la afición y a todos los accionistas que acudan a esta ampliación de capital. Tenemos el convencimiento que se suscribirá totalmente y sobre todo tiene el respaldo de su trabajo, de su conciencia, de que vamos a hacer lo mejor que consideremos que es para este club, y ese es el mejor respaldo que puede tener un consejo. Comenzaron las críticas y comenzó la gran batalla. Lluís Campos, había gente, nosotros, que no estábamos de acuerdo con nada de lo que estaba pasando. Ante tantas críticas, Manolo Llorente llegó a afirmar en una junta de accionistas que si no hubiera hecho la ampliación, el Valencia habría desaparecido. La deuda que hay que pagar, de la que el Valencia tiene que pagar, que es la obligación nuestra, era de esa cifra, y la estamos bajando. Sí que es cierto que la estamos bajando, una ampliación de capital que han intervenido muchos aficionados y después la Fundación. ¿Y saben ustedes qué hubiera pasado si no se hubiera hecho de esta manera? Todos ahora mismo que están, parece que, demonizando a la Fundación, que este club, no tenga ninguna duda, que hubiera desaparecido. No tenga usted la más mínima duda que si hay que presentar el concurso de acreedores, se presentará. Este que le habla ha tenido preparado el concurso de acreedores para presentarlo. O sea, no, de verdad, no tenga la más mínima duda. Que si hubiera que ir al concurso de acreedores, lo haríamos sin pestañear. Entonces, ¿cómo quedamos, Lluís? A veure, jo si vols que entrem en matèria i anem entrant en el tema de la multa, perquè si no s'entendrà, no? Ara, la multa, que jo m'agradaria fer una introducció, si vols fem una introducció de 3 minutets. Multa que no és multa, no? Multa que no és multa, que això jo crec que és molt important. Estem parlant perquè estem fent un repàs que se fa un crèdit de 75 milions, que el fa la Fundació, que la Fundació no té garanties, que l'Institut Valencià de Finances avala i que en els diners que trau del crèdit compra el 70% de les accions del València, no? Que són 75 milions. Bueno, i així ve una cosa que ja té que veure en això. Aquesta operació que té una subvenció pública encoberta perquè l'aval se fa té un crèdit de Bancaixa que es cobra els interessos, que recordar el 5,5, però l'aval bancari que el fa l'Institut Valencià de Finances cobra el 0,5 anual de comissió d'aval. Un aval normal d'una empresa se cobra una comissió trimestral que pot ser de l'1%, del 0,50%, del 2%, en funció de com estigui l'empresa o les garanties que tu li dones al banc. Per tant, era una operació molt barata. I la part barata és perquè, com és una espècie de banc públic el que fa l'aval, d'alguna manera pot donar aquest preu més econòmic. Llavors, jo crec que és important així parar perquè la Unió Europea el que funciona és a base de tractats, que aquests dies, per circumstàncies que no venen al cas, sentim molt de tractats i tractats, i té un tractat de funcionament que té un article que és el 107, que parla de la competència. I una cosa que se mira moltíssim i que està molt consagrada és la qüestió de que no hi hagi competència deslleial entre empreses. Sobretot
per evitar, per exemple, que una empresa valenciana que fa ceràmica tinga uns preus de mercat que oferir a tercers i que resulta que tinga que oferir els preus de la ceràmica a tercers i que una empresa italiana o una empresa de Romania o una empresa francesa tinga unes ajudes que puga tindre uns millors preus en el mercat i que trenquen una competència de lealtat. No? Entonces, una de les coses que mira molt la Unió Europea, de fet, la Unió Europea s'organitza per comissions i una de les comissions que n'hi ha és la de competència, perdó, els comissariats, això que el comissari d'Agricultura, el comissari... Un dels comissaris que n'hi ha és el de competència, que es dedica essencialment a velar per això. Jo avui, que he tingut l'oportunitat de veure un momentiu, els expedients de competència són freqüentíssims. La Generalitat Valenciana hem vist avui, o que en la paraula València, buscant en la Direcció General de Competència, n'hi havia 145 o 155 expedients de la Comunitat Valenciana sobre coses tan fàcils com unes subvencions a les cofradies de pescadors dels ports de Vinaròs, Castelló, etc. O ajudes al turisme rural o ajudes. Per a que això no pugui declarar-se com una competència desleal està tocant el telèfon. Competència desleal entre empreses i els països, per exemple, perquè tu tens una ajuda que no la tindries, s'ha de demanar una autorització prèvia a la Unió Europea, que és freqüentíssim que se demana per a donar tota classe de subvencions. El que mira és, subvenció se pot entendre, i això se diuen ajudes estatals. I el que li han fet al València és que ha de fer una reposició, i per això parlem de recuperació de l'ajuda estatal. No és una sanció, no és una multa, com se diu. Està bé que se diu multa a nivell popular o s'ha consagrat això. És a dir, torni vostè els diners que li va prestar l'Estat o la comunitat? No, perquè això donaria a entendre que li han prestat diners al València. El crèdit l'havia fet Bancaixa i l'havia avalat. El que passa és que la diferència que n'hi ha entre el preu que havies d'haver pagat d'interessos i el que pagares efectivament, s'entén que és una ajuda encoberta que has tingut. I el que te demanen és que reintegres aquests diners o que se recuperen per part de l'administració, de manera que quan pagaràs aquests diners equilibraràs la situació d'injustícia que s'havia donat. Doncs així estem parlant d'una operació a un tipus d'interès baix, que per a comprar unes accions en un aval públic, que per això té l'interès baix, i la Unió Europea el que mira és això. Per tant, jo vull fer aquesta introducció perquè n'hi ha moltíssims expedients. Algú haurà vist de competència de la casa Apple, que és una casa d'informàtica, o perquè tenies comptes en Irlanda, creo recordar. ¿Era eso, Edu? Yo creo que sí, ¿no? Tenía las cuentas en Irlanda y que pagaba menos impuestos, Apple, creo recordar, y entonces le pedían que reintegrara la diferencia de impuestos de si hubiera estado. Por ejemplo, veía yo otro caso de las aerolíneas griegas que habían quebrado y el Estado griego le había dado dinero. Y aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tuvimos una ayuda de 300 millones de euros que la Generalitat Valenciana montó en Alicante una cosa que era la Ciudad de la Luz. ¿Vale? Y la Unión Europea algún fa una denuncia y dice, oiga, han puesto unos estudios de cine en Alicante donde van a rodar películas y les sale más barato, que ahí hicieron una película de Gerard Depardieu, que no sé cuál era, pero hicieron alguna película famosa, no sé si era Asterix, alguna película que hicieron. Entonces, les sale más barato rodar allí que no irse a unos estudios profesionales, porque están subvencionados. Por tanto, todo el dinero que se ha gastado en eso lo tiene usted que recuperar aquí. Y ya la broma era que la recuperación la tenía que hacer la Generalitat a la propia Generalitat. Entonces se fueron ahí al principio de esta legislatura y en Bruselas se gestionó eso de manera que se buscó un acuerdo para no tener que devolver los 300 millones en cierta manera, porque los 300 millones la propia Generalitat se los lo que se llama devolvía. Negociar, ¿no? Claro. Y negociar. Entonces, lo que hace la Unión Europea es que en el año, y ahora miraremos ahí y pararemos una miqueta, es que en el año 2013 abre un expediente por una denuncia que ya se había inaugurado hacía 4 años, y yo la primera noticia que tengo de eso es porque hay una queja a la defensora del pueblo de la Unión Europea, es una señora que era llamada O'Reilly, que se queja a alguien que escribe en alemán y le dice que ha presentado una denuncia en competencia y que no han movido nada ni le han contestado. Y entonces ella se dirige al comisario de la competencia, que entonces es un señor español, que es Joaquín Almunia, y le dice, oiga, no ha contestado usted
a una queja que tiene ahí sobre una cuestión de competencia. Y la FEA le dice, seguramente porque usted hablan del Athletic de Bilbao y usted es de Bilbao y nos hemos enterado que usted es socio del Athletic de Bilbao. Y le vienen a decir, y entonces eso es Eso Almunia. Almunia, eso dice la señora que es como si fuera el síndic de Greuges nostre o el defensor del pueblo. I li trasllada una queixa d'una persona que diu que fa 4 anys que ha presentat una queixa sobre una sèrie de clubs espanyols y que están el Madrid, el Barcelona, el Bilbao y el Osasuna, porque no son sociedades anónimas deportivas, y Hércules, Valencia y Elche. Y presenta una queja y no le contestan. Y que a ver qué han pasado ahí, porque después de 4 años. Y entonces eso es el 12 de diciembre y el 18 de diciembre la Unión Europea anuncia que abre un expediente de investigación sobre las ayudas a estos clubes y te dice exactamente, te traslada qué es lo que te están acusando o diciendo, oiga, este señor dice que usted recibe una ayuda y ahí es cuando se inicia Si lo que denuncia a los clubes es alemán. Sí. Es de Múnich y entonces yo no sé, pues le tenía manía a uno de por ahí y dijo así, y pues venga, pues todo por el aire. Presento esa denuncia, y presenta una queja, insiste, presenta una denuncia y comienza el trámite. Y empieza el trámite. Y entonces te lo envían. Oiga, 2013, ¿no? 2013. O sea que el Valencia entonces es conocedor desde el 2013 sí, y te envían el expediente, de esta situación. Te envían el expediente y te dicen, oiga, ha llegado contra usted esta queja y hay un expediente abierto, ¿no? Antes habían hecho algunas preguntas a Valencia. La primera respuesta que hace el gobierno español es decir que no se ha dado ningún crédito por parte de la Generalitat. Y entonces, cuando aquel le contestan, oiga, que no se ha hecho, que él contesta, ¿cómo que no? Mire, y presenta algún tipo de documentación y se abre otra vez el tema. Entonces, en 2013 se abre el caso y es cuando le reclaman a Valencia, oiga, explíqueme eso que ha hecho usted, qué tipo de ayuda es en el 2013. Y si vols, continuem ara, perquè... Sí, no, vamos a llegar al 2013, porque claro, sí. ¿Cómo acabó el tema de la ampliación de capital? Que es importante también. O sea, al final, la película, ¿cómo acaba? La película acaba que, dice Manolo Llorente, esto, somos modelo de gestión dentro y fuera de Europa. Dice esto. Somos modelo de gestión dentro de la UEFA, porque así dentro tenemos un representante, el Valencia, en la CECA, donde dentro de los 8 clubes se ha cogido como modelos para la gestión económica y deportiva que está realizando el Valencia. Somos modelo de gestión dentro de la UEFA, somos modelo de gestión dentro de la UEFA. Era el modelo de gestión en tema deportivo, en tema económico, y pocos días después aparece Tarsilo Piles, presidente de la Fundación, y así de tranquilo llega a decir esto. Desde luego, de todo lo que habían visto anteriormente, és impossible per il·legalitat, per temes d'assistència financiera, per tant, en ningún moment se planteja ningún membre del patronato ni de la fundació incurrir en ningún procediment legal per resoldre ningún problema i és difícil, ho tenim molt difícil, ja que reconèixer, i si la setmana que ve no li donem aixida, pues serà impossible que puguem assistir el compromís que tenim del pago dels interessos. Però reconeguem hoy en día la imposibilidad de poder cumplir el compromís del pago de los intereses. De totes les formes, jo sempre pense que hasta que no està uno mort, està viu, ¿no? Tendrán que dir clarament que no poden cumplir, si no es claro. Pues así de claro, por lo menos fueron esto y Tarsilo Piles, no podemos pagar. Habían tramado toda la historia, la derecha y la siniestra, como se suele decir, en Italia, y al final no se podía pagar. La asistencia financiera que este señor en este programa les avisó, y yo saqué aquella famosa frase, si compráis acciones en Valencia de la Fundación, Jail. No fue així? Com fue? No és exactament no això, A veure. Avui anem a matisar-ho perquè... Jo le pico. No, perquè és molt important, Anem a veure. El tema sí ya es complicado, pero bueno, lo podemos entender porque nos especializamos en la materia esa. La fundación, yo la primera noticia que tengo, está contando Julio de esto, es cuando me cuentan en agosto van a hacer la ampliación, dice, no, la fundación va a comprar y hará un préstamo de 75 millones. De bueno, pues lo harán en septiembre, porque ahora en agosto el protectorado de fundaciones está cerrado y el protectorado de fundaciones, ya lo diré, o sea, tiene que autorizar el crédito. ¿Cómo? Digo, sí, porque una fundación que coge una operación de endeudamiento, cuando supera una parte de su activo, 20%, tiene que solicitar autorización previa, no podrá firmar el crédito. Y me dicen, ya está firmado y todo. Digo, no puede ser. Lo saltaron a la torera. Sí, pusieron en la póliza que estaba condicionado
a que obtendrían la autorización, que se produjo en diciembre o en octubre del 2010. Pero claro, la pasta ya la habían soltado. Año y medio después. Año y medio después. La autorización. La autorización. Pero claro, a mí es como si me dicen, oye, he visto un coche que iba a 180, te lo puedes creer, ¿no? Y que llevaba 3 ruedas. Dice, va, me lo creo, ¿no? Pero dice, no sé, pero iba a 3 metros por encima del suelo. Digo, pues no, ya no me lo creo, no sé. Llega un momento y dice, un crédito 75 millones, pero llega un momento que dice, en agosto, digo, en agosto eso está chapadísimo, entre otras cosas porque se tiene que reunir el protector de fundaciones y el protector de fundaciones no es materia de un funcionario, se reúne cada cierto tiempo. Por tanto, eso irá a una reunión que será en septiembre, será en octubre. Eso los que hemos estado en ayuntamientos, eso sabemos lo que es. Por ejemplo, en Torrent había la Fundación Deportiva Municipal, era una fundación y necesitaba hacer una operación de crédito para comprar lo que sea o una compra importante de lo que sea, y tenía que ir a pedir autorización. Y era triste, pero no podías comprar las canastas hasta que no tenías la autorización y no podías firmar el crédito, ¿no? El protectorado es el que se encarga, digamos, de dictar las normas que deben regir. De controlar que las operaciones de las fundaciones se ajustan a... Pausa, guión, paréntesis, un abrazo al amigo Gamero. Ah, bueno, sí, Gamero, que es amigo, pero se va a chuplar ella soletes todo el expediente. Es un expediente que era criminal, porque claro, estaba a tope de irregularidades, ¿no? Bueno, pues acabó... Sí, dime. Acabe. Entonces, para más INRI, la fundación tiene que pedir la autorización del protectorado. Y entonces, cuando piden la autorización, adjuntan un plan de pagos del crédito. O sea, para que les den la autorización, dice, ¿cómo piensa usted pagarlo? Y al protectorado de fundaciones, en un documento público, le adjuntan toda una relación, una memoria, diciéndole cómo van a pagar el crédito. Entonces dice, la Diputación pondrá 300.000 euros, la Generalitat comprará acciones, patronos institucionales comprarán, empresas comprarán 50.000. Porque con los pases, con los 30.000 socios que puede haber, aunque compren cada uno acciones y eso, no podían cubrir, habían pagado 480 euros y entonces era imposible de cubrir. Entonces, claro, el gran misterio era que había un plan que durante 4 o 5 años eso. Y el crédito, y es el dato, y perdone que sea tan eso, el crédito se hace que no se paga capital y solamente se pagan intereses. ¿Vale? No se paga capital y solamente se pagan intereses. Porque se dice allí que cuando se venderá una acción, tú me darás 48 euros, yo iré al banco, pagaré los 48 euros y me darás los intereses que se han hecho desde el día que compré la acción yo, o sea, los intereses que ha generado ese crédito. Y por tanto que solamente pagarán intereses de las acciones que no hayan ido vendiendo. Y la pretensión era, que es lo de que la asistencia financiera que dice Julio, era que el Valencia le daba una subvención a la fundación para pagar los intereses. Ellos mismos se lo regalaban. Madre, hijo, los intereses podían ser 4 millones de euros y el Valencia le daba 4 millones de euros a la fundación. Entonces, el problema de eso era que una fundación que es un accionista es como si el Valencia ahora le diera, por entender, ahora sí que se entendería mucho más fácil porque tenemos al IM, es como si el Valencia le diera dinero al IM para pagar los intereses de las acciones que ha comprado el IM. Ahora el IM tiene que empezar a pagar créditos, ¿no? Y es como si el Valencia de su dinero le diera dinero a Peter Lim. Sería autopagando. Claro, eso es asistencia financiera, eso es ilegalísimo. Es decir, que el propietario del club se pague a él mismo dinero para pagar las acciones con dinero de la empresa, porque el dinero de la empresa, una vez que ya son acciones, es tuyo, es mío, es de todos los que somos accionistas. Entonces, ellos había la confusión entre Valencia y la fundación, porque la fundación tenía mayoría y pensaban que era... Entonces, ese concepto de cuando llega el primer pago de intereses, que son 4.800.000, que son los 74 millones al 5%, ya no pueden pagar la primera letra, porque la fundación ha sido incapaz, y se demuestra que era insolvente, que ha sido incapaz eso. Bueno, ese tema también ayuda a otra cosa que tiene un convencimiento de la Unión Europea, que también ahora lo explicamos, es que era toda una martingala, como denunciábamos aquí, para inyectarle dinero al Valencia. Y por ese motivo, como lo tienen tan claro, no le dicen a la fundación que reponga el dinero que no pagó de intereses, porque la denuncia tiene que ser contra la fundación, sino que se lo dicen al Valencia y ha quedado ya meridianamente claro, y el Valencia ya ni lo recurre, y la fundación se quiso hacer presente en el juicio y dijeron, on vas y tira para acá ahí, le dijeron que, vamos a ver, que no, que eso era una martingala que habíais hecho para meterle dinero al Valencia y que pague el Valencia.
Claro, porque la fundación era un títere. Era un títere, claro. Nadie discute que cuando aquí decíamos que era todo el timo de la estampita para, en nombre de la fundación, comprar las acciones y que la fundación después metía a un gobierno para democratizar, que era falso, porque estuvieron hasta que los tiraron. Sí, sí. Pero claro, era otro convencimiento que tiene la Unión Europea, que eso ya no se discute, es que quien tiene que pagar el beneficio es el Valencia, porque la fundación era un instrumento del Valencia, era un juguete del Valencia. De hecho, pusieron 15 patronos en la fundación. Correcto, tenía la mayoría. Para todo. Bueno, pues Tarsilo Piles lanzaba ya las bombas oportunas a nivel deportivo que llegaban a escandalizar. Y parecía que no pasaba nada. Mientras tanto, nos divertíamos cada sábado, cada domingo, viendo al Valencia, cuanto menos algunos años, pero íbamos hacia el desastre. Dijo Tarsilo Piles esto. Jo a Bancaixa ja li vaig dir esta setmana que nosaltres el dia 31 no anem a poder pagar, que si no havia algun tipus d'acord, que no ha hagut, per tant, no anem a poder pagar. No iban a poder pagar. Bueno, eso es lo que ocasiona que no pagan nunca ni una amortización de intereses. La única que se pagó originalmente, creo que pagaron Aurelio y Amadeo, pagaron algo. Lo que tenían. Después, cuando entraron. Lo que les quedaba, de la fundación, no llegaron a pagar todo. Y eso es lo que hace que de los 74 millones se conviertan en 4 anualidades, que son la de 2010, 11, 12 y 13, esas 4, por 4 millones y pico, más los intereses que de los impagos que se producían, ¿vale? Es lo que ocasiona que el crédito sube de 74 o 75 millones a 94. Claro. Y entonces ahí viene otra cosa que se está diciendo estos días que está mal dicha y yo me gustaría puntualizar, perdón, que parece que estoy aquí muy en plan de puntualizar. Me gusta. Es decir, cuando dicen que Peter Lim pagó el crédito, no es cierto. Peter Lim lo que fue es compró las acciones de la fundación, que el precio que tenían era lo que habían costado más los intereses que se habían ido acumulando. Por eso pone que por 100 tanto, millones. La fundación tenía 94 millones de deuda. Entonces él le paga a la fundación y la fundación con ese dinero va y deshipoteca las acciones y se las da a Peter Lim. Pero Peter Lim no pagó el crédito a la fundación nunca. Pone el dinero, lo que hace es comprar las acciones que le dan la mayoría accionarial del Valencia. Pero las acciones las tiene la fundación por este tema que estamos explicando, las tiene instrumentalmente y debe 75 millones del principal del préstamo más 20 millones más de los intereses de 4 años. Y después hasta los 100 millones deposita 5 millones en la propia fundación por si llega de Europa una petición de ayuda estatal, porque ya la esperan, porque saben que algo han hecho. Que algo turbio había. Ya sabían que esto podía llegar. De hecho, hacen una provisión que Slim dice, pago 100 millones y 94 y pico son para comprar las acciones y 5 los deposito o 4 los deposito para... Correcto. Para la presunta multa europea, además porque se dijo, como hemos dicho, activa y en el por pasiva. 2013 ya tenían noticias de la multa europea, no se ha pillado por sorpresa nada. Del tema de la fundación aparece la nota de la investigación europea en la famosa que ya se acuerda la gente, la due diligence, que la hace KPMG, ¿vale? Hace para poner Valencia en venta. Y cuando se la dan al que quiere comprar, le dice, oiga, ¿qué cargas tiene aquí? Dice, pues tiene tanta deuda, tiene tal. Dice, y hay un expediente abierto en la Unión Europea y ya lo advierten. Correcto, que es lo que acaba después en esta multa de la que estamos hablando, en Parlantara en el 2018. Bueno, Tarsilo Piles, para acabar, al no encontrar soluciones a un problema que ellos generaron, Tarsilo Piles dimite contundentemente de presidente de aquella fundación. Però com ja anunciàrem la setmana passada, avui s'han fet l'última reunió del tema que ens quedava pendent. També han vist que és impossible, vull dir que no és viable el que havíem estudiat o estàvem estudiant com a possibilitat de poder fer això i hem quedat d'acord perquè no n'hi ha altra possibilitat i no n'hi ha una viabilitat per poder resoldre el problema que com a instrument la Fundació en un moment assumir i se compromís. Bueno, y tras el fracaso, después de una trama, otra trama y otra trama. Llegaría, como sabéis, Amadeo Salvo, que estaba de vicepresidente en la fundación, y a partir de ahí, con Aurelio Martínez, intentaron que se refinanciara la deuda del Valencia. No fue posible refinanciar, no quisieron, porque el plan estaba claro, lanzar el Valencia a la venta. Ellos son los auténticos responsables, nadie más. Por otra parte, era tal la chapuza que hicieron con la ampliación que incluso la audiencia provincial ya vio indicios de presunto delito y tuvieron que ir todos los responsables a declarar. Vemos imágenes
de esas declaraciones, pleito que todavía sigue hoy en día. La Audiencia Provincial ve indicios de delito en la apreciación de capital. Esto solo era esperar, es como aquel que tira el plato, yo no tiro nunca el plato, pero tú esperes allí, ¡plato! Y era tirar porque la posición más o menos se adivinaba. Aquí vamos hacia el desastre. Això no té que veure en el tema de Europa, això és que n'hi ha una denúncia que n'hi ha un senyor que llega a CAPS i diu, bueno, nos han hecho meter aquí 92 millones de euros, de los cuales, pues bueno, delito societario, que digo, hay maquinación y tal, que al final nos han hecho meter aquí 92 millones de euros, que solamente hacían falta 30 y los otros 60 se han gastado en otras cosas y bueno, pues se gastaron en pagarle a deudas que tenía Valencia con Juan Soler y otras cosas, ¿no? Plantean aquí, pues eso, que no hacía falta hacer esto y que fue una cuestión para eso. Sí que hay otra denuncia que es más importante que esta, que té relació en lo que nos ocupa, que es una que fan dos socis del Valencia, hacen dos socios de Valencia, hacen una denuncia. Lo de Ausbank. La de Ausbank. Y hacen una denuncia y dicen, oiga, somos Edu y Luismi, y resulta que somos otro de Valencia. Y aquí está Julio, que es la fundación, y hombre, con las mismas condiciones, si nos salvan a ti y a mí, sin tener un duro, hubiéramos sido nosotros los dueños del Valencia. Hombre, claro. Y tú serías presidente y yo podría ser gerente, ¿no? Y tú te pones un sueldo de 600.000 y yo de 1.200.000. Yo os blindo contratos a todos. Y nos blindamos el contrato, y oye, de categoría. Hombre, dejar algo para mí, no yo soy amigo también. Claro. No, también, el contrato para Julio también. Nos habéis repartido el pastel. No hemos puesto un duro, pero no pasa nada, pero porque nos ha avalado la administración pública. Y entonces lo que dice, oiga, con las mismas condiciones, claro, sí que es cierto que la fundación es la fundación y eso podría tener su miga, ¿no? Pero claro, con las mismas, aquí ha habido un problema. Este señor será la fundación y todo lo que usted quiera, pero sin poner un duro se ha convertido en el máximo accionista. Entonces, vamos a cambiar fundación por Peter Lim y en vez de ser la fundación es Peter Lim le da un aval a la Generalitat y se hace con el Valencia. Los demás dicen, tú dices, ¿por qué a Peter Lim y no a mí? O Peter Lim. No, es un supuesto. Se hace eso tiene idas y venidas y eso, y en el mes de diciembre del 2013, cuando la juez Laura Alabau, que era del contencioso 4 y eso, dicta, dice, suspendo cautelarmente el aval ese porque no lo considero legal. Y es lo que precipita que Bankia se ha quedado sin la garantía de la Generalitat, la fundación no tiene un duro, y entonces es cuando anuncian en una junta de accionistas, que era a finales de diciembre o por esa fecha, que ponen el club en venta. Y se equivocan porque, claro, Amadeo Salvo está bien en la junta, lo dice, tú no puedes vender el club, tú podrás vender el crédito o tendrás que ejecutar el crédito a la fundación, pero tú no puedes vender el club lo tenemos que vender la fundación, y es cuando se inicia el proceso de venta. La guerra. O sea, el proceso de ventas viene precipitado porque Bancaja se ha quedado sin garantías porque un juez ha dicho que el aval es ilegal. Entonces yo, eso ahora lo digo ya de cosecha para lo siguiente. Si lo que estamos discutiendo, si hubo ayuda pública, si hubo no, que si en Bruselas pueden considerar que la hubo o no la hubo, si una juez dice que el aval es ilegal porque era una ayuda pública que no garantizaba también la competencia entre iguales, entre los propios socios de Valencia, realmente ya empezamos a acumular mucha información. Y la sentencia, una juez espectacular, porque es magistrada juez, que es doña Laura Alabau, que es la titular del contencioso administrativo 3, que además está en formación permanente y es un fenómeno, le mando siempre 1000 abrazos, y una gran deportista, doña Laura, un besazo. Y en esa sentencia viene a decir lo que tú dices. Es decir, a nivel popular, oiga, ustedes han cogido unas acciones, ¿vale?, a través de un aval que encima sirve para que ustedes dominen la sociedad. O sea, y no han pedido permiso a Europa, ya lo dice la magistrada. Ese auto lo tiene el Valencia desde el 2013, o antes del 2013 lo tiene aproximadamente. Bueno, pues a partir de ahí ya entramos en el tema también de las instituciones, que es importante en cómo y en qué participaron. Entonces Alberto Fabra, el que fuera presidente de la Generalitat Valenciana, por aquel entonces ya dejó claro que las instituciones públicas no debían hacerse cargo de una deuda del Valencia. Esto decía. La situación es una situación que a nadie nos gustaría vivir. La Generalitat no está para avalar equipos de fútbol, ni está para pagar intereses de equipos de fútbol. Eso, dicho, creo que en la línea de lo que estamos haciendo en cuanto a priorizar aquellas cuestiones que son fundamentales para los ciudadanos, que en ningún caso entra lo que es el avalar a ningún equipo de fútbol. Y en la Comunidad Valenciana tenemos unos cuantos.
Entonces lo que tenemos que hacer es, dada esa situación, pues actuar con inteligencia. Y para eso necesitamos también la comprensión, la sensibilidad y sobre todo también la profesionalidad de entidades como Bankia, que durante estos meses hemos estado pasándonos la pelota a ver quién tenía que ser el avalista, pero que ante todo está la situación de que la administración no está para avalar a equipos de fútbol. En resumen, que bajo que la administración no está para avalar la trama, la heredaba también Alberto Fabra, al que no le dio tampoco ningún reparo en no hacer absolutamente nada de nada. Punto primero. Punto segundo, Mateo Castellà hablaba, que era director general entonces de Deportes, miembro de la Fundación, de que el problema no son los intereses, sino todo el préstamo. Entonces, ¿para qué hicimos esa ampliación de capital? ¿Para qué hicimos los contratos blindados? ¿Para qué se cobraba tanto dinero? ¿Qué fin se perseguía? Y por otro lado se vendían jugadores para seguir pagando intereses de la deuda del Valencia al mismo dueño, al mismo amo. Entonces la banca la banca Isa, menos mal que entró Gregor Zarri a poner un poco de seriedad. Mateo Castellà. Pero bueno, se ha pagado o se puede renegociar también la deuda. Es muy complejo también. Se ha estado trabajando a un plan el año pasado, pues estuvo trabajando a un plan que al final no pudo ser llevado a cabo, pero si dejan margen, seguro que encuentran una solución. Es que no es el enorme problema de este impago de estos intereses, ¿no? Que son esos 5 millones de euros, sino es todo el resto de operación que conlleva y que tiene el préstamo que tiene el Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva. Ese es el problema que es una deuda en conjunto y que tienen que llegar y que seguro que van a llegar a una solución, que están trabajando. Pues por más que se trabaje, cuando no hay capacidad no hay manera. Y la cosa ya estaba tremendamente difícil. Era cuestión de pasar el tiempo. Mientras la afición se divertía con aquello de que si entramos en Champions, no entramos en Champions, seguíamos 3 años en Champions, éramos tercero en la Liga, pero la crisis y el agujero se venía a venir por todas partes. Por lo menos en esta casa y también en Radio Sport, siempre fieles a la verdad. Y aparecían pues los de siempre, aquellos que les tiraban la chaqueta a José Luis Oliva, que recibían preventas en forma de mucha publicidad, que le daban premios del anuario a ser el mejor gestor deportivo y la gran colaboración de Bancaja. Como siempre están mal informados, aparecía uno que trabaja en la cadena SER, Pedro Morata, para decir que esto que nos llevó a la venta del Valencia, dijo que no era un problema el préstamo de la Fundación al Valencia. Los 81 millones de euros que le debe a Bankia la Fundación no es un marrón del Valencia. O sea, no es un problema del Valencia. Esto es muy importante separarlo. El Valencia no le debe nada referente a las acciones de la Fundación a Bankia. Ese es un problema de Bankia, de la Generalitat Valenciana y de la Fundación Valencia Club de Fútbol. Ahí el Valencia Club de Fútbol lo que hizo fue recibir el dinero de la Fundación porque compró 74 millones de euros de la ampliación de capital, que se los prestó Bankia. Pero ahí el Valencia, ese marrón no es suyo. Era la voz de su amo, lógicamente, de Manolo Llorente y de Bankia. Lo cierto es que al final las mentiras caen por su propio peso. O sea, el Valencia no tenía nada que ver, Lluís Campos. No tenía nada que ver. Ahora Europa no dice lo mismo. ¿Qué? Que ahora Europa no dice lo mismo. Europa no cae en la trampa o en la estratagema que había entonces, diciendo aquello de que el Valencia, la Fundación era la responsable, la que tenía que pagar. El Valencia gobernaba con las acciones de la Fundación, se reunían. Había puesto 15 patrones en la Fundación, pero Valencia no tenía nada que ver. Intentaron asistencia financiera, no pudieron, pero el Valencia no tenía nada que ver. Y más todavía la Generalitat, que llega un momento que cuando el tema se complica, que es la balista, entran y a Manuel Llorente le dicen que se tiene que marchar a su casa, que eso era creo que abril o así del 2013. Abril 2013, sí. Y le dice que tiene que marcharse a su casa y va nombrando patronatos y hace un desembarco ahí, que uno de los que entra con un desembarco de personas a ver si encuentra una solución es Amadeo Salvo y Aurelio Martínez, etcétera, ¿vale? Pero que en cierta manera ahí llega un momento, lo vengo a decir yo por el tema que nos ocupa, que las pruebas que hay de la participación de lo público con motivo de esta operación, ¿no? La participación de la Fundación, que no sé qué, el Valencia, Tarsilo Piles que dice que no paga, en fin, las evidencias son tan grandes que al final es difícil de entender el decir, no, es que eso fue un préstamo normal que nos dieron y tal, no era una operación, pues eso, para hacerse con el control del club.
Ni más ni menos, ni menos ni más. Amiguitos, friends, pero luego después no cumplieron ni una, ni siquiera pagaron los intereses ni de los intereses. Así de feliz respondía el entonces presidente Manolo Llorente una vez dejado el cargo de presidente de Valencia. Hubo tensión, Lluismi, sí, entre los políticos, entre Llorente, entre consejos de administración, entre Olivas, entre Bankia, porque, claro, la cosita era realmente para echarse a temblar. Pues Manolo Llorente decía, entre otras cosas, que dejamos a Valencia mejor de lo que estaba. Seguramente se le olvidó, porque tiene esa facilidad de la ampliación de capital, que es un caos, de la deuda a la seguridad social, a Hacienda, el tema de Newcobalt, las operaciones que se tramaron a las espaldas, la venta del Valencia en la notaría de Almazán, con las escrituras todas hechas en el famoso plan de Newcobalt. En resumen, parece que el señor Llorente no se acordaba en aquella época de nada. Supongo que algún día ya lo habrá hecho seria reflexión sobre el asunto. Pues así estaba. El club que hemos dejado nosotros es infinitamente muchísimo mejor que el club que recibimos en el 2009. ¿Qué ocurre? Ahora mismo da la sensación, por lo que yo he estado oyendo, es que todo tiene que salir del Valencia. Del Valencia tiene que salir el tema de la fundación, del Valencia tiene que salir a hacer el campo de fútbol, el nuevo campo, y del Valencia tiene que mantenerse un nivel deportivo. Es muy difícil. Hoy nosotros hemos estado ahí, pero aquí hay una solución. Tú tienes que elegir qué es lo que quieres. Si tú te dedicas a hacer el campo, el dinero tiene que salir de algún sitio. El Valencia no puede endeudarse más para hacer el campo. Si tú tienes que pagar los intereses y amortizar crédito a la fundación, no puedes sacar dinero del Valencia para hacer eso. Primero, porque legalmente no puede ser. Nosotros tenemos todos los informes de Garrigues diciendo que no lo puedes hacer. Entonces, la única solución, que es la que nosotros optamos, y yo lo dije, es darle valor al Valencia. Si tú le das valor al Valencia, como le hemos dado nosotros, tú podrás hacer en su día el campo y tú en su día podrás tener más valor las acciones. Bueno, pues un día se podrá hacer el campo y un día valdrán más las acciones, porque las dejasteis prácticamente a cero. Y me comentaba Luis esta tarde también que se hizo una reducción de capital, sí, incluso, ¿no?, de los accionistas. Ya las que valían 48 euros valían ya la mitad. Sí, això sí era el d'any 2012, una manera de tornar a fer un equilibri patrimonial en el València, sigui fer una reducció de capital, sí, que no estiguin comentant així, que era ja també la broma, perquè el crèdit era de 75 milions i les accions ne valien formalment 35, o sigui, era ja, però quan hi havia un aval bancari... No passava res. Ya veré que paga. Con un día que ya eso pague yo, ¿no? Eso pague yo. Sí, la cosa. Bueno, y llega Peter Lim. Vamos a ver la multa de Bruselas, vamos a centrarnos ya con el documento, el reglamento europeo, las cuentas anuales donde está prevista, lógicamente, ese pago. Lee Jun cuando habló de la multa de Bruselas, Mateo Alemany sobre la multa europea y también un vídeo de Jordi Sebastià, portavoz europeo parlamentario de Compromís, que ya explicaba hace un año, que lo pusimos en el programa, cómo estaba el tema de la multa europea. Lluismi en el 2016, Lluismi Campos, aquí presente, sí, ya avisaba de la multa. Dice, para variar, tampoco le hicieron caso, y hace un año también lo contábamos nosotros. Después comparece el nuevo presidente del IVF, Manuel Illueca, dando explicaciones cuando le había tirado mano al Hércules, también al Elche, por exigencia europea, y a la pregunta de por qué no el Levante recibió también esas esas ayudas gubernamentales, pero nadie denunció, es decir, el señor de Múnich, que denunció, pues el Levante pues como que no estaba por allí, ¿no? Dijo, a ver, el Atlético Madrid, el Atlético Bilbao, los Osasuna, el Madrid, tal. El Madrid pagó 20 millones por el tema de Valdebebas, el Atlético Bilbao pagó 5 millones por el tema del IVA, correcto, porque es diferente IVA en su estatuto, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Lluismi, sí. 100 millones de euros el Atlético de Bilbao. Al Atlético Bilbao le piden 5 millones per el tema de cuestiones fiscales, de que el IVA en el País Vasco... Es diferente a los propios estatutos, ¿no? Bueno, pero no tiene importancia, pero al final todos pagaron la sanción. La pregunta es clara, ¿no? ¿Qué le va a pasar al Valencia? Ahora entraremos después de la publicidad. Y también lo que he dicho Manuel Llorente, que dice que la multa la debería pagar el IVF, que ellos no han hecho nada malo.
ha firmado aquí en el periódico Las Provincias, ¿no? Que también ha causado mucho revuelo en las redes sociales. Ahora después lo hablamos. Redes sociales, España, por ejemplo, está ganando, aunque no os lo creáis, 6-1 Argentina. Claro, es que jugamos a medio gas, ¿no? Con esta Argentina parece una patata, ¿no? Bueno, no están los jugadores importantes y bueno, pues España está jugando en casa y ha salido con todo. Nosotros tampoco, porque no hemos salido con parejos con Rodrigo. Ya, efectivamente. Que son los más importantes. Les hemos dado ventaja, Ha salido Aspas y ha marcado. Sí. Así que también ha marcado, Rodrigo marcó en el otro partido y Diego Costa ha marcado, así que los tres delanteros han marcado en el día de hoy. Bueno, en esta última convocatoria. En cuanto a los comentarios, pues la gente lo que pide son responsabilidades, ¿no? A todos los que organizaron la trama. Ahora hablamos de eso en la segunda parte también. ¿Qué debería hacer el Valencia? Se supone, si quiere hacerlo o no, o vete tú a saber. Ahora hablamos, por ir situando en la historia, estamos en la actualidad. El Valencia se vende a Meriton Holding, a Peter Lim. No vamos a meternos en la guerra ahora de la venta, podemos contar una infinidad de mentiras, y creo que eso está claro. Ya nos centramos en la actualidad y la gran problemática. Tamarit, ¿qué va a pasar si el Valencia se ha obligado a pagar? ¿Y qué soluciones hay o puede haber? Bueno, pues como no las buscan, parece ser, no dan una, pues por eso hemos llamado a Luis Campos, que de esto sabe mucho. Se lo contamos aquí en las 7 y Radio Sport. Continuamos en directo, querida afición. Los 11:17 minutos, a punto de acabar España-Argentina. Ha habido una tanganita de nada. España 6, Argentina 1. Decía Tamarí que como se vive el fútbol ahí en Argentina, imagínate. Luego comentamos al final. @Radio Sport 14, ¿qué dicen los amigos de Twitter? Por ejemplo, Carlos Sube, que dice: hoy en Radio Sport, programón con Julio Insa, rememorando esas noches expectantes del 2014 en el que proceso del Venta que tanto nos tenía en vilo. Dice, qué recuerdos. Carlos Blanco, que dice: me muerdo la lengua, menuda trama, jetas. José Miguel dice, sin duda, sobre pedir responsabilidades. Dice, con papelitos en la mano, adelante, ya tardan por dos motivos: para que vean quién fue, limpiar la imagen del club, y porque paguen, para que paguen. Money. Javi JB dice que por supuesto que hay que pedir responsabilidades a los de la trama. Juan Galera dice, deberían pedir responsabilidades igual que se las piden al Valencia, que al final siempre perjudican a nuestro escudo. Carmen Bueno Jimeno, que nos adjunta una foto de Gargamel, y dice, por supuesto que sí, deberían estar todos en la cárcel. El señor Lolo, Gargamel, está descojonándose del Valencia y de su escudo. Isabel Jiménez, que dice, lo que no entiendo es por qué no lo ha hecho ya, por qué no han pedido ya esas responsabilidades y por qué no se han perseguido a estas personas que hicieron la ampliación de capital. Adara Management, que dice, no creo que sea cuestión de perseguir, sino de exigir responsabilidades a quienes con su gestión perjudicaron al Valencia Club de Fútbol. Otra cosa sería si con ello sacaran algún tipo de beneficio, entonces ya sería mucho más grave. Chen73, que básicamente pone que sí, que se tienen que buscar esas responsabilidades. Y bueno, luego por ejemplo Miguel Enrique al comienzo del programa ponía probando, 1-2, sí, móvil funciona, TuneIn funciona, auriculares funcionan, señor Juliet, pot començar la mascleta. Es un fenómeno. Gracias por participar. Seguís ahí en @Radio Sport 4 bajo el hashtag La Trama. Multa Bruselas, ya definitiva, entramos en combate. El 2 de julio del 2016 conocimos que la Comisión Europea, presidida por Margrethe Vestager, exigía la devolución de las ayudas ofrecidas al Valencia. ¿Por qué esa Comisión Europea con Margrethe Vestager se llega a esta situación? O sea, ¿por qué es una de la multa? Es decir, no hubo tiempo para pararla del 2013 al 2016, entre no se hizo nada. La multa o la recuperación no estaba calculada. Vamos a ver, la Comunitat Europea, la Unión Europea, la Comisión Europea, ¿veus? La Comisión Europea, que esta señora es una comisaria que es de Dinamarca, lo que fa és que abre un expedient y le digo al Valencia que alegue lo que estime oportuno. ¿Vale? Entonces, el Valencia, el Elche y el Hércules, ¿vale? Entonces, esto es lo que aleguen desde el primer momento, es que ells consideren que no hi ha hagut ajuda estatal. Jo crec que aquest tema és molt important. Neguen la major. Neguen que n'hi hagi ajuda estatal. No volen reconèixer, encara estem en aquesta fase, de que l'aval de l'Institut Valencià de Finances, sense el qual la Fundació no haurà obtingut mai el crèdit perquè no tenia garanties, ¿vale? No el fet de fer l'aval, sinó que el preu pagat per l'aval i el preu pagat per el crèdit que no donava una situació. Entonces, ells el que fan és que diuen que la Unió Europea té unes taules que estan publicades
que quan se fan aquest tipus de crèdits que tenen ajuda pública, subvencionats o que estan o l'ajuda de l'aval de la pròpia administració per aconseguir un crèdit, en funció de l'estat de l'empresa i de les garanties que oferisques, tenen un preu. I en les taules que té la Unió Europea aprovades, diu que un crèdit a una entitat que no té garanties, i en aquest cas se mesclen coses perquè diu és que el València tenia garanties. Sí, però estem parlant del crèdit que era a la fundació. I la fundació no va poder pagar ni una lletra d'interessos. Per tant, el que se trobem és que a veure si m'explique, el crèdit que li donen a la fundació no el va poder pagar i, per tant, el tipus d'interès que s'ha de fer quan són empreses que estan en una situació tan malament és molt fort, és del 11,5%. I el que fan és calcular els interessos que ha pagat el València en el seu dia, que era el 5% davant Caixa, que recordar, i el 0,5% de comissió d'aval, i calcular la diferència que n'hi ha entre el que ha pagat el València, la Fundació, i el que tenia que haver pagat, i aquest import, que és de 20 milions d'euros, considerar-lo una ajuda estatal encoberta. I, a més d'aixòs diners, calcular els interessos que n'hi ha des del moment que s'ha fet, que se devien haver ingressat aquests diners, i això ve a donar la xifra dels 23,4 milions. Un dato que vull donar-hi aquesta nit és que els interessos continuen corrent d'ací a que es pague i estan generant mensualment 149.700 euros. 149.700 euros mensuals. No sé si veia un número, si són 147.900 o 147.900 o 149.700, ¿vale? Però això està generant 5.000 euros diaris d'interessos. Que barbaritat. Sí, que són molts diners. Que barbaritat. Estem parlant d'un 5% de 20 no sé quants milions d'euros, que és 1 milió d'euros a l'any, més d'1 milió d'euros. I, per tant, això genera molts interessos. Per que no tingui importància, sí? Després peleen per 2 euros en altres coses. Se troben que el Valencia, cuando diuen, ¿qué tiene usted que decir de esto? Lo que digo es, oiga, yo hice un crédito, lo considero correcto, la empresa no estaba en quiebra, el creditor fa una sèrie d'al·legacions, que això està, tota la documentació està pública, i la Unió Europea, al final, el dia 4 de juliol de l'any 2016, crec recordar, fa públic ja la seva resolució, que diu, jo sí que considero que n'hi ha una ajuda estatal i que se tenia que haver pagat a l'11,5 i per tant vostè haurà d'ingressar-li al seu estat, que en aquest cas li comuniquen al Reino d'Espanya, li comuniquen al ministre d'Exteriors, al senyor Margallo, però ell, com la cosa ho ha gestionat la Generalitat Valenciana i ho passa, diu, vostè li haurà d'ingressar a l'Estat la diferència per a compensar aquesta ajuda encoberta que vostè tingui. Però jo el que no comprenc, per més poca se contracta al València, perquè no se va a Brussel·les a parlar directament, diguem, de club a comissió... Així hi ha dos moments d'això. Un és, abans que la comissió faci la resolució, i tu cites la percepció que la comissió el que va fer és... Anem a veure. Que la comissió el que va fer és anem a veure. Dir-te que és una ajuda estatal o que ho ha qualificat això de possible ajuda estatal, anar a mirar a veure exactament l'expedient que diu i anar a negociar inclús, vaig a dir-ho, els mateixos polítics que estan allí, o gent que ens interessa veure com està l'expedient, no? Però jo crec que ahir n'hi ha una negativa a reconèixer l'ajuda estatal, segurament per una pressió política, i no vull que acusar a ningú d'això, sinó, quan dic política vol dir social o el que sigui, és no reconèixer l'error, vol dir, no reconèixer que s'havia fet l'operació, no reconèixer la trama que han volgut escriure, llavors continues negant-ho, és a dir, ahir no passa res. Ahir no passa res, ahir no passa res, ahir no passa res. Llavors, ahir no passa res, però sí que ha passat. Ahir n'hi ha hagut un crèdit i uns senyors que tenen la convicció de que n'hi ha hagut una ajuda estatal. Vol dir, quan dic ajuda estatal, vull insistir moltes, s'han donat unes circumstàncies que si vostè no havia tingut aquest aval bancari, mai li havien donat el crèdit. Cosa que també diu la jutge del contenciós de València, també quan se perd l'aval bancari, la demostració és que tenen que vendre el club, etc. Vull dir, hi ha moltes evidències
vostè no tenia diners, la prova és que no puc pagar els interessos, i clar, és tot un cúmul d'evidències que diuen que li havia donat el crèdit a una entitat que no era solvent. Correcte. Entonces, o sea, a veure, sí. entonces, ahí hi ha una primera fase que jo crec que la van recordar quan se va produir el fet, que era haver anat a negociar el tipus d'interès. Jo crec que quan deixen els 5 milions d'euros és perquè pensen que la Unió Europea va qualificar que l'operació en compte dels 5,5 s'ha de pagar al 7 o al 6 i que la diferència que n'hi ha entre els interessos que havies pagat i els que no tocava era una cosa més reduïda. Sí, però, perdona, Lluís, jo lo que, o me perc, o jo no ho entenc, perquè estic jo davant. Entonces, el València mos convoca a 15 o 16 periodistes a un almorzar informal y apareix, estaban en Murcia, pero estaba de presidenta Lei Jun. Y entonces Lei Jun agarra una pizarra y diu la dona que me parece que es una barbaridad y es abusivo el interés que estamos pagando de esta situación. Que 11,5% ho posa en la pizarra, estava jo davant. Entonces, per què el València no enfoca el tema per ahí? Però ella veu que això ho podem pensar tu i jo, i ho pot pensar qualsevol persona, que l'11,5% és una barbaritat, avui en dia que s'estan pagant les hipoteques i els crèdits al 3% i al 4%, però estem pensant que una operació de consum, perquè era compra d'accions o de comprar-se un cotxe o de comprar-se... És una operació de consum, que no és una operació hipotecària o de comprar-se això. I a 5 anys podia tindre aquest preu. Però és que, a més, les tarifes del Banc d'Espanya d'aquell moment, dels tipus d'interès que n'hi ha, de les operacions de crèdit, que es cobraven per les lletres, o sigui, per la intermediació bancària en general, no? Estem parlant que n'hi ha moltes referències d'això. Ella se veu que li ha vingut una cosa que no s'espera, com a presidenta del nou propietari, que li havien dit que eren 5 milions i li venen 23. I això produeix una situació de xoc i pensar... Jo crec que fa un enfocament pensar que l'administració no vol poder cobrar, que jo crec que també és una qüestió de mentalitat allí, de Singapur i coses així, anem a pensar, dir-ho per ahí, no? De que l'administració això no m'ho pot cobrar, que en Bruselas eso no puede ser, que iremos a hablar con el secretario de Estado del Deporte, el señor Leta, que se van a parar con Leta y digo, oiga, esto es una ofensa a España. Yo le iba a explicar a Nils Burti. Digo, mira, eso de que es la ofensa a España, a nosotros le ponen una multa al Barcelona y hasta nos reímos, o al Madrid. Va a decir, que no te pienses que allí en Madrid, por mucho que sea el Valencia o lo que siga, van a coger y van a romper relaciones en la Unión Europea por la multa del Valencia, vamos, ni mucho menos. Porque hay más multas y asegura al sector naval, a no sé qué. Así ha passat, és a dir, no eres el más importante del mundo. Va en la línea del otro día del descarrilamiento, es decir, el descarrilamiento del Valencia, el que lo quiera hacer esto, pensarse que la Unión Europea está preocupada de descarrilar al Valencia. Pues, ahora, no. Uno más. No, es uno más, pero, a ver, porque están poniendo multas todos los días fortísimas de este estilo por cuestiones de competencia, ¿no? Entonces, pensar que esto es una situación... Y entonces ahí lo que empieza es una estrategia de defensa, de alguna manera, de eso. Entonces, lo que se hace ahora, no sé si tenemos algún vídeo, se hace un recurso para pedir una medida provisional, que es decir, oiga, no le pago yo a usted hasta que sepamos si tengo yo razón en el juicio o no. ¿Vale? Que es lo que ha venido ahora, que te han dicho que han entrado, dice, oiga, usted tiene dinero, usted tiene unas pólizas de créditos que hizo el señor Lim de 100 millones de euros, una línea que tenía dinero y en vez de pagarme a mí, coge usted y compra jugadores, capitaliza esa póliza de crédito más acciones. Hay otra línea de crédito que dicen las cuentas de Valencia, y aparte de las cuentas de Valencia dicen que la entidad está saneada, tiene un patrimonio limpio. Oiga, pues venda usted, haga lo que tenga que hacer y me paga. Claro. Y como estás muy saneado, o dices que es una buena noticia, pues en cierta manera le dicen, oiga, y lo tiene usted además en las cuentas provisionado, tiene aquí 23 millones para pagarme. Por tanto, cuando usted está alegando que si me paga tiene un daño irreparable, que no levantará usted cabeza, es falso, porque usted tiene dinero para pagarme, ¿no? Entonces, es lo que han hecho ahora estos días. Y ahora se puede hacer otro recurso más de apelación contra eso, pero para incidir en el mismo tema. Tienes que decir, oiga, soy pobre, no tengo dinero, no puedo pagar. Que eso ahora mismo no puedes defender de esa manera. Claro, sí que puedes decir que el balance este año tendrás que vender jugadores para poder cuadrarlo, pero claro, si después acabas fichando a Condovia o has fichado a Coquelin ahora estos días, etcétera, y tienes una marcha, eso, bueno, pues y si no, al final, oiga, usted tiene un terreno en Paterna, pues véndalo, usted tiene no sé qué, es decir,
aquellos están a su lógica, ¿no? Porque lo que no quieren la excusa es decir, oye, ya hiciste la trampa de eso, lo que sea, y por tanto tienes que pagar. Entonces, ¿vale recurrir para algo? El recurso de las medidas provisionales yo creo que no, es mi opinión, es decir, a ver, es revisar algo que se ha visto ya. Es decir, yo creo que cuando lo vas a decir, oiga, que es que usted me hace mucho daño a mí si me lo olvida pagar, pero claro, el daño tiene que ser irreparable. Entonces, irreparable, se puede entender que la empresa la tengo que cerrar y tal, pero dicen, oiga, si usted es un señor rico, pues meta dinero. Si encima le cogen el vídeo, que no lo habrá visto, de que cuando dice Anil, sin ánimo de provocar aquí nada raro, ¿no? Dice Anil Murti que el Valencia no lo salvó el sentiment, sino que lo salvó el dinero de Peter Lim, sí. Pues dice, oye, pues que meta más dinero este señor, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Entonces estamos en esa fase ahora. Y de fondo se está mirando el tema importante. El tema importante que se está mirando es si el tema de fondo que se está mirando es si el Valencia tiene que pagar la multa o tiene que pagar las ayudas de Estado, devolverlas o no. Eso es el juicio. Sí. O sea, lo que se ha resuelto ahora ha sido no te quiero pagar hasta que tengamos la sentencia. Pero puede ser el caso que mientras se ponen a ver si te puedo dejar, ahora puedes parar el ingreso, pero mientras se está viendo si tienes que pagar o no, ¿vale? Hasta que venga el juicio, puede darse el caso de que venga el juicio. Sí. No sé si me explico. Es decir, puede ser el caso de que venga el juicio. Es decir, que tengas la sentencia i que no sea favorable. I això, Lluís, que et dit el 18 de maig a pagar en 2 mesos? Sí, perquè en la Unió Europea tot això hi ha un reglament del funcionament del Tribunal de Justícia i els 2 mesos és perquè tens 2 mesos per a fer un recurs. Per tant, si no fas el recurs, entens que ho has donat per bo i per tant el sent demà de que a dia d'avui ja es firme, a dia d'avui el Instituto Valenciano de Finanzas ya tenía que haber reclamado. Lo que pasa es que dices, oiga, mire, anuncias que vas a presentar un recurso, pues ya no te reclamo, pero claro, tienes el tiempo que tienes para presentar recursos, presentas el recurso hasta que se resuelva, te lo pueden parar, pero la resolución puede ser rápida si incides en el mismo tema. Es mi opinión técnica, ¿no? O sea que, baix el teu punt de vista, el concloure la conclusió és total, no? És a dir, s'han equivocat de camí. Sí, jo per fer una cosa en positiu, que ho ha dit molts dies i porta més per internet dient-la, a veure, la meva opinió personal, ¿vale? És, primera, jo tinc el convenciment personal, ¿vale? I no me llevarà ningú, i això cada un té això, de que va ser una operació que va tenir una ajuda d'estat. No tinc el convenciment de que si li tenien que cobrar a València l'11,5 o que l'operació l'hagués pogut portar a provar i igual potser te l'aproven. Per tant, no estic parlant ara de la part dels interessos que tens que pagar, però sí que té el convenciment que n'hi hagué una ajuda estatal perquè va haver l'aval per part de la Generalitat. Això el club ho nega. Claro, nega el concepto de que no hubo apoyo estatal o subvención, ¿vale? Entonces, la subvención digo, yo pagué el crédito, los intereses que me pidieron. Valencia defiende que él ya lo devolvió. No, que yo pagué el crédito, lo pagó la fundación, ¿vale? Pero claro, pero dice, no estamos hablando de eso, estamos hablando que pagaste al 5% y tenías que haber pagado al 11%, ¿vale? Entonces, la discusión que hay es la diferencia esa entre el 5 y el 11%. Pero entonces, tú para ir a discutir sobre el 5 o el 11, tienes que entrar en la lógica de ellos, de la Comisión de Competencia. Entonces, yo aquí el miedo que tengo es que si tú estás negando, yo lo explicaba el otro día, un ejemplo gráfico, es decir, si a ti te han pillado un cadáver y que te han pillado con el cuchillo y hay cámaras y te han pillado todo eso, pues realmente lo tienes mal. Entonces, cuando te coge tu abogado, te dice, oye, vamos a ver, si era que estabais discutiendo, claro. Eso es un homicidio y ha sido sin querer una discusión. Si es que tú te has comprado el cuchillo un día, lo has esperado en la puerta de su casa. Si hay agravantes, ¿no? No, es un asesinato, es decir, cuando hay premeditación, asesinato. Entonces, no es lo mismo la pena que te ponen por el hecho de planearlo todo, o que surja de repente. Sí. Es decir, un señor sin querer atropella a una persona conduciendo, es un homicidio involuntario, y un señor con su coche lo espera que pase aquel y va y lo atropella, es otro caso. Y eso tiene diferente castigo. Entonces, pero partimos de un hecho, sí, que dices, pero usted lo atropelló y tú niegas, no, yo no lo atropellé. Cuidado, porque al final, si lo niegas, te puede pasar que diga, bueno, este tío, vamos a ver, pues como me lo niega, le voy a aplicar
por ejemplo, una cosa muy curiosa que a lo mejor la gente lo sabe, si tú tenías que hacerte una prueba de alcoholemia, te pones la sanción máxima. Te la haces y te ponen la que te toca, no te niegas y te ponen la máxima. Porque se interpreta la negativa a hacerte la prueba de alcoholemia a que vas pasado. Entonces no es lo mismo que te pongan la máxima que si han pillado a una persona que ha bebido, que le pongan 3 meses, lo que sea, luego 3 puntos. Eso no sé exactamente lo que es, ¿no? Y después hay indicios racionales de ese asunto, porque cuando ya se quiere presentar la fundación y la mandan, como se suele decir vulgarmente, a esparracar. Oiga, ustedes aquí no pintan nada. Es decir, el tema lo enfocan Valencia Club de Fútbol, Valencia Club de Fútbol, Valencia Club de Fútbol. La Fundación ser parte en el proceso. Y le dicen que no hay. Y le digo que no. Pues a partir de ahí ya cunde la alarma. Semáforo en rojo, peligro. Claro, le digo que no, porque claro, digo no. Esta t'agradarà, Lluismi. 31, vídeo 31, atención. Lluismi Campos, este señor que está aquí, corría más joven y el más año guapo. 2016. Estuvo en este programa y dio la clave para solucionar el tema de la multa. Para variar, no nos hicieron caso. Bueno, así van, mira. Claro. Yo digo, ¿y por qué no se llega a un acuerdo entre la Generalitat, o se ha llegado en los últimos meses, y el Valencia, y que el Valencia hubiera perdido el culo para decir, oye, vamos a firmar un acuerdo que se gastará el campo cuando lo hagamos, que Julio a lo mejor no lo hará, porque es más mayor que nosotros, y María y yo que somos más jóvenes, sí, pero tú, Julio, no. Es decir, que el campo, dice, todos los años se hará allí, por ejemplo, pues cualquier tipo de actividades, una actividad, claro. Entonces le dejaré el campo y tal, y con eso me compensará esa supuesta ayuda de 23 millones y no le pagué ni un. Claro. ¿Ves? Arreglado. Y yo tengo otra pregunta. A ver, ¿por qué no sé, sí? Y le dices a Europa, oiga, mire, estos señores sí que me van a pagar porque hemos llegado a un acuerdo para que me compensen esto. A ver. Insisto en esto, ¿vale? Eso es mi tesis, ¿vale? Es decir, esa se puede utilizar siempre. Quiere decir que nos podemos esperar a la sentencia y cuando venga la sentencia se puede hacer siempre. Que es que una vez llegados a tener que pagar, lo que se puede intentar es, porque eso se paga por medio de la ley tributaria española que se hace, tú tienes que llegar a un acuerdo y lo que le tiene que notificar el Instituto Valenciano de Finanzas a Bruselas es que ha cobrado o que le han ingresado esa supuesta ayuda que se recibió por no haber cobrado los intereses, es decir, que lo ha cobrado el Instituto Valenciano de Finanzas, ¿vale? Bueno, o la administración pública que lo ha cobrado por haber dado esa ayuda, ese apoyo a la empresa. En este caso la empresa, estamos hablando siempre de la fundación, ¿vale? Bueno, si vamos a pagar 23 millones, lo que hay multitud de casos que es hacer una compensación. Cuando es compensación es decir, oiga, mire, yo pude recibir una ayuda porque me avalaron, ¿vale? Eso pudo romper la competencia del mercado, ¿vale? Lo podemos aceptar en esa línea y lo que ofrezco es restituir a la sociedad o a la administración pública el posible beneficio que yo obtuve por eso, ¿vale? Entonces lo cuantificamos, podemos discutir el tipo de interés incluso en esa fase y lo cuantificamos y entonces lo que vamos a hacer es una propuesta y entonces vamos a ver, con eso hay derecho comparado y cuando digo derecho comparado, ¿se ha dado alguna situación similar? Sí que se ha dado alguna situación similar y una que tenemos muy nuestra es que el mismo día que le pegan al Valencia archivan la del Atleti de Bilbao, que yo les puse eso en un artículo, que el Atleti de Bilbao, a diferencia que el Valencia no le dan dinero, sino que es una supuesta mayor cantidad de intereses que tenía que haber pagado, ¿vale? Al Atleti de Bilbao sí que le dan 168 millones de euros en dinero. Las administraciones públicas, no todas, una es la Cucha, que es un banco que tiene una componente pública, una caja de ahorros, pero está el gobierno vasco, la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao. Entonces ponen 50 millones el gobierno vasco, 50 la Diputación, 50 pone la Cucha, que es el banco, y 18 el Ayuntamiento, que es las licencias del futuro estadio. Eso. Entonces hacen una martingala que es crear una empresa que se llama San Mamés Barría. Barría quiere decir en vasco de Vizcaya nuevo. Nuevo San Mamés. Berri quiere decir nuevo en vasco y Barría quiere decir nuevo. Entonces es Nuevo San Mamés. Y hacen una empresa que se llama Nuevo San Mamés SL y le dan acciones a el gobierno vasco, le dan un 25%, y aquel cuando ha pagado el campo enterito, coge y le cede el campo al Atlético de Bilbao para que juegue 80 años. Es decir,
Y cuando denuncian eso, la Unión Europea dice, no, hombre, vamos a ver, este señor ha dado 50 millones, pero es copropietario del campo. Dice, sí, pero pues se lo ha dejado para toda la vida al Atleti de Bilbao y lo gestiona. Aquí en Valencia tenemos una cosa que se llama La Fonteta, que es del Ayuntamiento de Valencia, que hacen cositas, pero yo que voy bastante, ahora últimamente que soy socio, yo creo que el Valencia Basket lo pinta, lo arregla, le pone suelo, es y una más o menos maravilla allí. se ha hecho con La Fonteta. Es decir, habrá un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Valencia Basket para la autorización de La Fonteta, que de vez en cuando La Fonteta la dejan por hacer algún tipo de concierto o alguna cosa, pero hay un acuerdo. Ese tipo de acuerdo de un convenio de un club de fútbol de un pueblo, que el ayuntamiento le construye el campo de fútbol, estamos hablando de pueblos, pero después que el campo se lo queda el Buñol, es municipal, pero juega el Buñol de fútbol, existe. Sociedades musicales que le construye el ayuntamiento, cuando hay una única banda de música en el pueblo, le construye el local y se lo cede. Hay muchos que... En resumen, que mucho quejarse de la Generalitat y mucho quejarse del IBEF y mucho quejarse y tal, menos sentarse... Entonces, hablar y negociar. Yo creo que al Instituto Valenciano de Finanzas no le corresponde esto. Eso, no le corresponde mover esa ficha. ¿Vale? No le corresponde mover esa ficha, o sí, ¿vale? Pues si se encuentra con un problema de que tiene que embargar o lo que sea, ¿no? ¿Vale? Esa ficha le corresponde, y ahí hay otra cosa que me preocupa más que ya la multa, porque yo la multa creo que si hubiera una situación mucho agobio, al final... tocándole el timbre donde vio a Nil o donde vio al otro, al final dice, macho, es que esto se puede arreglar. Sí. No, fórmulas, las fórmulas que te estoy diciendo, es decir, en el Athletic de Bilbao, por ejemplo, han puesto que en el campo de San Mamés hay un centro de medicina deportiva de la Universidad de Deusto, una oficina de turismo. Entonces el gobierno vasco tiene ahí un espacio que es una oficina de turismo. Justifica el dinero. Entonces dices, que es lo que le estamos diciendo al Valencia, pero alguien se tendrá que sentar a negociar en lugar de esperar a los abogados de Bruselas. 20 años Bruselas. Claro, 20 años te voy a ceder este espacio para la oficina de turismo, lo valoramos en 300.000 euros al año, pues ya tenemos 6 millones. Vale, pues 6 millones. Después, un día al año o 2 días al año habrá un partido que diremos patrocinado por la Generalitat Valenciana. Claro. O el Día de la Mujer, o el Día de la Dona, o el Día de no sé qué, un partido. Entonces, hay 1000 fórmulas para ir haciendo toda una serie de compensaciones que con eso Bruselas acepta. Para llegar a esos 23,6. Claro, Bruselas acepta. Vale, ¿por qué puede aceptar Bruselas? Porque al final ellos lo que quieren es que se había producido una situación injusta respecto a otros, que tampoco también no sabe quiénes son esos otros que se han sentido perjudicados, pero es una cuestión ética de coherencia interna. Es decir, oiga, yo no puedo permitir que aquí se hagan préstamos avalados por la administración, porque si no esto será un cachondeo. Entonces, yo creo que esa situación se puede hacer siempre. Ahora, me preocupa, y no quiero que con esto la gente se vaya más preocupada de lo que se puede ir, ¿vale? Me puede preocupar, ¿vale? A ver si me explico ahora, que el problema de la inacción del Valencia sea, esto ya es cosecha mía, ¿eh? Quiero decir que, por ejemplo, Mateo Alemán, que es un señor que viene director general, que nos habla de los jugadores y los fichajes y eso, y parece que sea el secretario técnico de toda la vida, ¿vale? Aparece una cosa de esta, nos hagan un comunicado de prensa que yo creo que está hecho en inglés y traducido al castellano y por eso tiene alguna mala interpretación, ¿vale? Tú, Edu, que inglés sí que controlas algo, yo creo que tiene alguna cosa que se nota que hay una especie de que alguien lo ha dictado en inglés y después lo ha traducido. Sí. ¿Vale? Porque hay alguien que controla la comunicación, que tiene que ser Anil, que dice ante esto y él hace la posición oficial y alguien lo traduce, ¿no? Por eso alguna divergencia. Se pierde. Sí, alguna opinión por la traducción que no es un castellano, no lo entendemos. Vale. Pero yo lo que veo es que hay una cierta inacción que Mateo Alemán no ha salido a explicarnos qué está pasando con esto. Sí, pero que de vez en cuando sale. Pero es que no es su función. Pero es que su función es director general. Ya. En teoría un director general abarca todo eso y mucho más. Claro. Pasa que en el modelo de gobierno que tenemos, el que manda es Anil Murci, de la comunicación es Anil Murci y Mateo Alemán. Y me preocuparía que toda esta inacción sea, no por dejadez y eso, porque estos yo creo que de tontos no tienen un duro, un pelo de no saber qué hacen con su dinero, sino, por ejemplo, pues no estar buscando una empresa... a ver si me explico, un operador que te acabe el estadio, ¿no? No estar buscando, o sea, un operador que te acaba, por ejemplo, la operación que han hecho con Wanda en Madrid, no estar buscando este tipo de soluciones que pueden llevar a incluso a decir, oye, vamos a llegar a un acuerdo. Por ejemplo, esa solución hubiera sido también buena con la deuda. Acordaros que os he dicho antes, y perdonad el rollo, que el Athletic de Bilbao le habían perdonado 18 millones en licencias
el Ayuntamiento de Bilbao. Sí. Las licencias de obra se las había perdonado. A base de una serie de convenios. Por ejemplo, ahora en un trozo que tienen allí en San Mamés van a hacer una piscina olímpica. Entonces les ceden un espacio para hacer una piscina olímpica. Bueno, al final, si tú quieres hacer cosas y estás para quedarte mucho tiempo, yo creo que no tienes ningún problema en Vamos a ver, yo pensaba que no hacían nada porque no querían tener hipotecas sobre el futuro. No es que me lleve eso a pensar que quieren vender el Valencia, pero me empieza a preocupar esa cierta inactividad. Por ejemplo, yo no entiendo las penurias económicas y no acabar el campo, que tiene que ser el gran motor de los ingresos. No, ni tú ni nadie. No sé, me preocupa, Sara, la inactividad, ¿no? Y el ir dejando que pasen los días y no atender los problemas. Cuando viene aquí el alcalde de Ribarroja y dice que no han ido a hablar con él allí, cuando se presenta un PAI que es de más volumen del que te dejan las normas urbanísticas de la Generalitat, cuando se presentan demandas por, no sé, pues me da la sensación que no responde a una lógica, a una coherencia digamos de habitabilidad, ¿no? De consenso, de hablar las cosas, ¿no? Para darles una solución. Sí, de negociar, pero me refiero a negociar, es decir, lo que yo estoy planteando que creo que es muy sensato. Si yo te digo, oye, no vas a pagar 23 millones, esto es una jugarreta que nos han hecho, ¿vale? Porque hemos tenido la mala pata que nos ha tocado, pero porque se ha interpretado así. Pero oye, vamos a ver, bueno, aquí lo que te están pidiendo es que de alguna manera tú le compenses a la ciudad o compenses a la administración ese trato de favor que has recibido del aval, que lo ha hecho una juez. Por tanto, bueno, pues, oiga, mire, pues yo eso que lo he recibido lo compenso. Que el gobierno, la administración, está dispuesta a ayudar, lo he dicho yo 1000 veces. Si no estuvieran dispuestos a ayudar, yo sería el primero, está dispuesta a escuchar. Julio, la administración tiene una gran ventaja. No, que pague usted el IBF no va a pagar. Yo creo que el señor Illueca tiene bastantes problemas con lo que tiene que hacer con el Hércules, con el Elche, con el Valencia. Pero mira, os explico una cosa muy rápidamente. Sí. La situación del Hércules o del Elche y del Valencia és diferent. Per què? Perquè l'Hèrcules i l'Elche sí que no van pagar el crèdit que estava avalat i sí que tingué que ser la Generalitat a pagar. Correcte. ¿Vale? Entonces, en la contabilitat de la Generalitat sí que hi ha un apunt que diu el Elche me debe X y el Hércules me debe X. ¿Vale? No sé si m'explique. ¿Vale? Entonces, ahí sí que tens un problema, perquè tu sí que tens que reclamar aquest deute. Però en el cas de València no existeix aquest deute, perquè, efectivament, quan l'IN compra les accions, la Fundació paga el crèdit. Entonces, no és el mateix que tu tingues un crèdit ahí, que tingues ahí a uns tècnics, a un interventor o a la consellera que tens un deute que diga, oiga, usted me debe 7 millones y que pueda hacer embargo de cuentas, de hecho, le han embargado el campo al Hércules, se lo ha quedado la Generalitat, y el Elche, el concurso de acreedores, lo está sacando a subasta la Generalitat, el Elche, ¿no? Entonces, es decir, realmente ahí sí que hay un problema, pero en Valencia ese problema no existe. Entonces, el problema se genera ahora cuando llega la multa y te dicen, tiene que cobrarla, porque la tienen que dar de alta en el sistema contable de la Generalitat. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero ¿el Valencia puede exonerarse de pagarla? No, entonces, la pasta iría para el gobierno valenciano y luego a partir de ahí tú negocias para recuperarlo. No haría falta meter caja. Es decir, a ti lo que te dice la Unión Europea es, recupere usted esa ayuda. Usted ha dado una ayuda encubierta y tenía que haber cobrado sus intereses y recuperar esa actividad. Y más todavía, si no la recuperas, te pueden sancionar y se le pueden quedar de los fondos de Europa que vienen. Es decir, bueno, no has querido recuperarla, por lo tanto, te sanciono. Entonces, y después, el director general del Instituto Valenciano de Finanzas, porque se lo ordena el gobierno, no estoy tirando la culpa a nadie, sino porque se lo ordenan desde arriba, desde la Unión Europea, y se lo ordena al gobierno de España, si no cumple con su función legal y no cumple una sentencia de la Europea, está prevaricando. Por tanto, él lo que hace es exigir el pago. Vale. O sea, él lo que tiene que hacer es exigir el pago, ¿vale? Lo que pasa es que cuando exige el pago, dice, oiga, usted me tiene que pagar. Lo que pasa es que eso en el sistema contable de la Generalitat, a día de hoy todavía no existe, pero el día que exista el requerimiento formal, sí que habrá una deuda del Valencia con la Generalitat. ¿Qué quiere decir eso, por ejemplo? ¿Que se le puede dar una subvención a la Generalitat? Pues mientras el Valencia se deuda con la Generalitat no le puede dar una subvención. O que la Generalitat, si tiene que cobrar, le tendrá que embargar las cuentas al Valencia. Entonces,
a mí me dijeron, creo que apareció en algún medio, que viene eso, te pondré como garantía el solar de las Cortes Valencianas, ¿no? Como garantía, como aval. Bien, pero si no me pagaste, tendría que algún día embargarte ese solar. Claro, tendré que hacer, tendré que convertir en efectivo el... Pégale voltetes, pégale tamarit, pégale voltetes com els gats, tu ves pégale Ahora, voltetes a la font. por tanto, cuando existe la deuda es cuando yo creo que están fiándose en ese momento ir a negociar una fórmula de pago, que yo estoy diciendo una muy extraña, por entendernos, ¿no? Echado y ¿vale? polvos de magia. Vale, estoy diciendo una fórmula que se puede hacer en ese sentido, es decir, oye, mira, pues te voy a pagar haciendo una contraprestación, ¿vale? Entonces, claro, buscamos esa fórmula, pero lo que, a ver si me explico, lo que hacemos buscando esa fórmula de la contraprestación de eso, desaparece la deuda y notificar a la Unión Europea. Por eso el otro día Manuel y yo que decía, nosotros hemos dispuestos a acompañar a Valencia a Bruselas y buscar soluciones. Ahora digo yo, está por internet todo, que está en Google, la Generalitat Valenciana tenía el lío, lo he mencionado antes, de 300 millones de la Ciudad de la Luz, y llegó a un acuerdo con la Unión Europea, porque decía, oiga, si yo tengo que autopagarme 300 millones de euros, lo que tengo que es cerrar eso. Y la burrada que es que ahí que hemos gastado 300 millones de dinero público, que le pegamos fuego. Y entonces aquí le decía, no, véndalo usted, el estudio, lo vende y lo que recupera, recupera. Pero eso es una burrada, porque si lo voy a mal vender... Entonces van allí a negociar y como aquellos de al final lo que quieren decir, dice, vamos a ver, aquí de lo que se trata es que tú no puedes hacer películas ahí, porque si les dejas gratis los platós, las productoras valencianas compiten con ventaja, o la productora que vaya ahí, con otras productoras. Entonces lo que han hecho ha sido un arreglo de decir que de los ingresos que se irán produciendo ahí por la explotación como empresa, la Generalitat lo irá ingresando como beneficios. Correcto. Entonces ahora lo que hacen es alquilar la Ciudad de la Luz a precio de mercado. Sí. Y cuando obtienen algún ingreso de eso, lo ingresa la Generalitat. Entonces la Generalitat está pagando poco a poco la inversión que hizo de 300 millones. Ahora vendría el cuento, eso es un pacto. Ahora vendría el cuento del tío, de Sangonereta y del tío Vicent, ahí en el Cabanyal. Anem a veure. Igual que en Valencia está el milenario Tribunal de las Aguas, que en Singapur se supone que no está, porque no es milenario. Igual que aquí se dice, o parlem en valencià, quan diguem que, che, una paelleta, en una paelleta s'arregla tot, pero a collons, lo que costa hacer la paelleta, es decir, ¿cuántas veces estamos diciendo aquí cada día que es defensa a ultranza del valencianismo y de Valencia, que hay soluciones para el tema de la multa europea? Ahora bien, si el Valencia está permanentemente con sus abogados, X, que no deben de ser muy buenos, por lo que se ve, y no quiere arreglar la situación porque no se sienta a hablar con quién hablas. Pero si este era un tema que tiene que haber salido. La Ciudad de la Luz es un acuerdo que se ha llegado con la Unión Europea. Claro, es decir, a ver, el Valencia cuando dice, oiga, es que, por ejemplo, el comunicado, que estará mal interpretado, oiga, es que hay dos partes que quieren que este tren descarrile, pero ¿qué dos partes son? ¿Qué dos partes? Si por una parte tienes a la Unión Europea que te está diciendo lo que te toca, y por otra parte tienes a la administración, al gobierno, que te está diciendo o planteando soluciones. Si tú no mueves pieza, ¿no? Este señor, ¿crees que puede firmar un convenio con alguien si no se sienta? Imposible. Hombre, contigo Imposible. sí, pero estás aquí, estás hablando, puedes discutir. ¿Has entendido el problema? Sí, claro, el problema es que como no se fían de nadie y se creen que aquí y tal, no sé qué rollo le habrán contado al presidente en el Murci, porque no lo puedo entender de ninguna de las maneras. Pues en eso és un dels problemes, que parla amb molta gent, entonces li pot dir un senyor com a visitantes, sin manía especial, le puede decir, oiga, es que tú no tienes que pagar. Claro. O Isa de Llorente dice que tiene que pagar el Instituto Valenciano de Finanzas. Claro, es surrealista. Pero bueno, bien, no van mal encaminado. Decir, oiga, el Instituto Valenciano de Finanzas tenía que haber pedido autorización. Claro, pero macho, si se hubiera pedido autorización, tú lo hubieras firmado el crédito tan a prisa y si lo de dar por hubiera funcionado, a ti te hubieran tirado del Valencia. Es decir, tú participaste en el ajo. A ver, ¿qué quiero decir con eso, no? Pues que al final se puede escuchar a mucha gente, pero me preocupa más, lo digo en plan positivo. Una, por lanzar un mensaje un poco positivo, yo creo que al final, si llega la semana que viene, o la otra, o en septiembre, llega la sentencia definitiva y dice, oiga, mire, se acaba el recurso y son 23 millones más intereses. Pues que para la burrada que digo yo, de ir a buscar un acuerdo de cesión de una parte de los terrenos, de lo que sea, buscar una compensación me refiero que se pueda cuantificar, Claro. que tú puedes hacer así
siempre te oirás a alguna persona y dirá, no, que cojan y con billetes. Y si tienen que vender jugadores y tal, que vendan. Algún burro que lo dirá eso, pero igual que se cuantifican los intereses que dicen que son al 11,5, pues habrá una manera de cuantificar esos 23,6 de alguna manera con el IUF. Tienes que hacer un pabellón en Benicalap, pues que está sin hacer. Sí. Vale, pues puedes hacer ese pabellón y en vez de hacerlo de los 7 millones que tenías que hacer, lo puedes hacer más grande y puedes hacer una serie de cosas allí que puedes cuantificar en dinero para que lo jante la gente. ¿Me sientas? Si yo tengo un programa, aquí en esta casa, gracias a Dios, en Canal 7 de la Valencia, que es como mi casa, ¿vale? Y no vengo nunca, no tengo programa. Y tú me dices, oye, Julio, da buena solución a este tema. Vale, pues voy y te lo digo. Y no voy, ¿cómo lo tengo que arreglar? Explícamelo. Milagros no hay, ¿eh? Que se acabaron hace tiempo, creo. Bueno, los humanos, los divinos, sí. Bueno, aprovechando que está Lluís Campos, que sabe mucho de todas las cosas, yo te faria tres preguntetes així de codi gabinet, que dic jo, de codi gabinet. Anem a veure, senyor Campos, que veus que té vostè molta activitat parlamentària. En aquests moments com està la situació del València a les institucions, en un sentit? El València és el propietari del PAI. Puc dir la veritat? De Ribarratxa vols dir? Sí, no, de tot. O sigui, m'agradaria que pegués una pinzellada com estan les relacions en aquests moments perquè, clar, el València li ha presentat una demanda a la Generalitat i a Ribarratxa per un muntant, crec que entre tots, de 42 milions d'euros, no? A veure. Jo lo sé todo y no sé res, no? No sé nada. A més, tinc que ser prudent ¿vale? Pero soy del Valencia también. Yo creo que soy más del Valencia que en el Murti, ¿eh? También lo digo. Tengo esa... creíble. No, me da la sensación esa, ¿no? ¿Vale? Aunque parezca una burrada, por mucho que diga el sentimiento y el dinero, él puede ser el propietario, pero nosotros somos más del Valencia que eso. Tú tienes 11 accions, ¿no? A mí me da... 11 accions. A mí me da la sensación, vamos a ver, que lo que es el... A ver si me explico yo rápido y me centro. Lo que es el Valencia, ¿vale? Todos los asuntos que tiene ahora pendientes y de cosas esas, tienen una resolución relativamente sencilla. Siempre que haya voluntad de llegar a acuerdos con... Por ejemplo, y aquí hay una cosa que yo creo que Murti no entenderá nunca, Leijun se ha ido sin entenderla, que aquí yo creo que hemos hecho una hora de a ver si me explico, de buen rollo, de explicar el origen de la multa y un análisis de todo. O sea, nos hemos ido a la prehistoria del 2009, que hay gente joven que eso ni lo ha conocido, ¿no? ¿Vale? Y hemos explicado de cómo de aquellos polvos, pues estos lodos, ¿no? Cómo estamos aquí, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, lo de Porchinos es un momento dado que se hace un pelotazo para sacar dinero, para inyectarlo al club, que le dejan comprar un terreno y después hay que hacer allí un PAI. Después viene la crisis económica y el PAI no se puede hacer. Entonces, después viene la operación de Neucobar, que también lo hemos comentado aquí muchísimo, etcétera, que se llama la Ciudad Deportiva de Anáquera. O sea, toda una serie de jugadas extrañas. Pero de Porchinos la realidad es que tienes ahí unos terrenos y Amadeo Salvo amarra un acuerdo con los bancos que, si el Valencia no consigue gestionar un PAI, les dará 20 millones de euros. Bueno, pues, a ver, ¿se puede buscar una solución satisfactoria para el PAI de Porchinos? Sí. Es decir, el Valencia tiene que pagar 20 millones de euros. A mí me dijo una persona que estaba en el Valencia, que ahora no está, me dice, oye, lo más cómodo para nosotros es, al final, vender un jugador y pagamos los 20 millones y a tomar por el saco. Y no queremos hacer el PAI. O sea, por tanto, hay una cosa, una realidad que se vende en público y hay otra interna. Te dice, pero es que nosotros hacer ahí el PAI hoy en día para hacer 1000 casas que no las vamos a vender, no nos interesa. Entonces, si no vamos a hacer el PAI, no tenemos dinero para pagar porque no tenemos un duro y estamos quebrados, ¿cómo vamos a pagar la Ciudad Deportiva de llevar a Ribarroja? Por tanto, lo de Ribarroja es inviable. Claro, y por eso presentan PAIs que no se van a llevar a cabo. Claro, para que les digan que no. Pero ahora la Consellería, como está ahí sobre aviso, la última vez les dice, oiga, no le voy a decir que no, tráigame otro. Entonces, el PAI no lo tienen denegado, lo que le han dicho, oiga, parece ser que usted se ha equivocado, porque para un cobarde, otro, claro, yo entiendo a los compañeros de la Consellería y dicen, compañeros que son funcionarios, decir, no, yo voy a ser el que te voy a decir que no, hombre, no, que esta es idiota, no, oiga, mire, se ha equivocado, usted me ha puesto 1 millón de metros, pero ahí sabe usted que son 400.000, cheque fallo, tráigame uno de 400.000, es que me ha denegado el PAI, no, perdone, no me ha traído el de 400.000, pero al final es que les digan que no para tirarte a la afición encima
mira qué malos que son, no sé qué y todo el rollo. No nos pero, ayudan. Pero no nos ayudan y tal. Pero tú al final lo que quieres es tener el rollo para pagar los 20 millones. Bueno, pues siéntate y busca soluciones. Busca una solución para el PAI. A lo mejor hay alguien que le interesa comprar ese PAI. Vale, pues ya tenemos una solución. Es decir, el acabar el campo, el Mestalla nuevo, el no sé qué, el tirar... Es decir, yo creo que es cuestión de sentarse, ir buscando soluciones, lo de la multa de Europa. Pero eso me da miedo porque me da la sensación que no se quieren hacer hipotecas porque lo que quieren tener... Mira, eso me acuerdo, me lo explicó Amadeo Salvo a mí una vez y es una tontería. Están tocando la música, se acaben, que fueron a Estados Unidos en una gira cuando empezaron y vieron los palcos VIP y estaban sin decorar. Y dice, ¿aquí qué pasa? Dice, es que el que compra el palco VIP se lo decora él. Y si es un banco, se ponen los colores del banco. Y si es no sé qué, se pone. Entonces, yo creo que está pasando esa mentalidad, que es una lección. Dice, ostras, no había caído con eso. Yo creo que no hacen nada porque si traspasan al Valencia, el que venga que quiera, que haga lo que quiera con el Valencia. Y que se haga el estadio a su gusto, se busque el operador que quiera, si quiere que venda tal. Y cuidado, porque igual que nos opusimos a que el Valencia se vendiera un fondo buitre, habrá que estar muy vigilantes para que estos no le vendan al Valencia el primero que pase para recuperar la inversión. Es que yo ya estoy en esa lógica, porque tenemos que buscar alguna explicación lógica a tanta falta de lógica de lo demás. No sé si... y siempre que hemos pensado así, o sea, tenemos una trayectoria... Esto está hecho para venderse. A ver, que no quieren coger compromisos con nadie. No se quieren atar. Porque es más cómodo. Si tú quieres vender el Valencia, vender las acciones y dices, mira, ahí tienes un terreno que puedes hacerte un centro comercial o un hospital o lo que quieras. ¿Vas a hacer el estadio? Lo haces ahí tienes como un te dé la estadio gana. que lo haces como te da la gana. Si lo quieres hacer, no sé qué. Ahí tienes un solar en Mestalla que puedes hacer lo que quieras. Claro. Y entonces no quiero urbanizar en Mestalla, no quiero tal, porque eso puede hacer que limite la capacidad de venta, el precio de los activos que vendes. Pegarle una vuelta. No sé. Es verdad, bueno, yo solo podría... antes de irnos, es una especulación. Luismi, por primera vez en la historia, yo discrepar contigo en un aspecto. ¿No será mejor, en el caso de que se quisiera vender el club, tener todas las contingencias arregladas? Es decir, mire, el tema de Porcino, que es un problema, solucionado. El tema del ayuntamiento del PAI, solucionado. El tema de tal, el club valdría más, ¿no? Pero yo creo que tienen la percepción de que es solucionable. Ah, vale. ¿De qué es solucionable? De que es solucionable y al final que hay una buena voluntad del sentiment. Sí. Per damunt dels diners. Per damunt dels diners. Y que el sentiment impedirá que se actúe con coherencia. Porque lo suyo, en vez de Lillueca, que hace cositas, o sea, Lillueca el otro día, y es muy amigo mío, convoca la rueda de prensa y Lillueca se tiene que esperar a hacer una rueda de prensa con un señor del Valencia para demostrar que van juntos de la mano. Pero él se salva el culo, él le llega la notificación y el Valencia dice, no os ha llegado todavía la notificación. Y el Instituto Financiero la tiene. Hoy en día por correo electrónico a los 2 minutos la tienes. Entonces, ¿vale? Sí. Claro, es decir, aquí cada uno va a su rollo y eso es peligroso. Es peligroso porque al final lo que debe de prevalecer es siempre la sensatez, la cordura y la verdad, por el bien siempre lo hacemos de nuestro Valencia Club de Fútbol. Nos vamos, Tamarita, antes, redes sociales, última batería, pues por ejemplo, que no nos siga Carlos Blanco ahora, que era mío que se nos ha hecho corto. Leo 4, por ejemplo, Paco García que dice, un crack que el Longuis 20 años viviendo y enriqueciéndose a costa del club, no está mal, ¿no? Super Salvo que dice, programón sobre la sanción. Luego Enrique que quiere venir al programa a ver el Leganés y, por ejemplo, República Mestalla que dice, los culpables ellos mismos se retrataron. El cuadro podría llamarse Los culpables. Bueno, pues aquí se cierra un capítulo, que se abrirá otra historia si hace falta, que para eso estamos. Señor, don Lluís Campos, amic, un abraç, moltes gràcies i molt bona nit, i gràcies per estar així, que sé que té vostè molts compromisos. Per cert, quants mitjans hi han tocat ja? ¿Para qué parle vostè el sentit de...? Pues no ho sé, perquè com m'han sentit així, algun mitjan sí. Sí, però bueno, bé, jo crec que també és bo que ens vegem. No, dic això per l'interès que ha suscitat el tema, també. Sí, y porque yo creo que al final digo, usted es especialista, ¿no? Es que llevamos 9 años de cursillo de eso. De curro diario, per la vesprada y per la nit, ¿no? En campos quedaremos charlar. Gracias, Euta María, gracias a Dani Meronio, a María Caballero, a todos los que hacen posible este programa, a estos fenómenos cámaras que tenemos aquí, unos aprendiendo, otros ya con otra experiencia, realizadores, y en resumen a todo el equipo que hace posible que esto vaya hacia adelante. Y a esta casa y a Radio Sport. ¡Os queremos! Adiós, hasta demà.